Bien, nuevamente buenos días a todos. Muchas gracias por asistir el día de hoy. Les agradecemos pues poder estar presentes aquí en nuestro webinar. El día de hoy, pues como es costumbre, tenemos nuestros webinars mensuales sobre manejo de PVSol Premium. Y cada 2 meses tenemos un webinar especializado sobre una característica, pues una característica determinada del software o algún tema que queramos ver en teoría y también cómo podríamos aproximarnos desde el manejo de PVSol Premium. Entonces, a ustedes muchas gracias por la confianza en nosotros. Como ustedes saben, la sesión va a estar grabada y después vamos a procesar el video y también va a estar disponible en nuestro canal de YouTube. La idea es que no vamos a arrancar desde el manejo básico de PVSol, desde el principio, sino que vamos a obviar un poco la configuración básica del software, un poco el manejo de la interfaz 3D, y vamos a arrancar en una etapa un poco posterior para podernos enfocar bien en las ventajas de utilizar optimizadores de potencia comparados con arreglos sencillos de un inversor centralizado con módulos en diferentes techos. ¿Sí? Entonces, les pido paciencia de pronto los que es su primera aproximación con el software. Hoy vamos a trabajar una característica específica, ¿sí? Pero si ustedes quieren conocer desde el principio la parte básica del software, de cómo utilizarlo paso a paso, pues con mucho gusto pueden ir a nuestros webinars que ya están grabados, a nuestros tutoriales en español que pueden encontrar en nuestra página. Entonces, pues voy a aprovechar la ocasión para compartirles la pantalla y mostrarles dónde los pueden encontrar. Listo, creo que aquí ya están viendo mi pantalla. Entonces, como les decía, los que quieran ver otros videos con otras características, pueden venir acá a nuestra página www.solsta.co. Y aquí en la parte inferior, donde dice seminarios web Solsta, se pueden inscribir a los próximos seminarios web, al que vamos a tener el próximo mes, que va a ser sobre el manejo de GeoTSol, y el que va a ser en el mes de mayo. En el mes de mayo vamos a hacer un webinar sobre una de las nuevas características de PVSol Premium 2021, que es la adición o el acople de cargas térmicas, ¿no? Entonces, cargas térmicas acopladas a un sistema fotovoltaico, ¿no? Es un tema bastante interesante. Y los que quieran ver los tutoriales, las grabaciones, aquí los invitamos en esta sección, Memorias Webinars de Solsta. Le pueden dar clic y pueden acceder a cada uno de los videos, ¿no? Un video introductorio donde si vamos paso a paso desde el principio, un poquito más detalles sobre sistemas importando archivos 3D generados en otras plataformas y demás, ¿no? Acá pueden encontrar bastante información y todos los webinars son en español, ¿no? Todos los tutoriales. Listos, entonces el día de hoy, como les decía, vamos a trabajar con optimizadores de potencia, ¿sí? Que son unos componentes electrónicos pues, novedosos, ¿no? Son de las novedades que tiene el área de los sistemas fotovoltaicos últimamente, que permite maximizar la producción de energía solar, ¿sí? Entonces es bastante interesante y pues queremos ver un poquito de teoría, ¿sí? No vamos a ir tan al detalle, pero queremos ver un poquito de teoría de por qué es que esto funcione, cuáles son las ventajas que nos puede traer a nuestros diseños y cómo podríamos implementarlo en PVSol, ¿sí? Entonces, ¿cómo implementarlo en PVSol? Pues de hecho vamos a utilizar marcas normales de la industria, ¿sí? Sí, vamos a utilizar módulos fotovoltaicos 11 de algunos inversores SMA, optimizadores de potencia Tigo, ¿sí? Puede ser. Y vamos también a mirar cómo se puede utilizar la herramienta de comparación de proyectos para precisamente ver esos resultados, ¿no? Cómo podemos comparar uno a uno las características pues las características que vamos a optimizar. ¿Listos? Entonces, si tienen alguna pregunta durante el camino, acá tienen disponible el chat. Bueno, por acá me dice Jesús Giraldo que no me escucha. ¿Alguno me puede confirmar si me escuchan bien, bien? De pronto deberías revisar un poquito el sonido, Jesús. Creo que debes tener algún problema. Acá me dicen que el sonido está bien. Pero bien, si tienen alguna pregunta, pueden escribirnos al chat. Igualmente, si ustedes revisan el chat, hace unos minutos yo les envié un archivo llamado Webinar Optimizadores de Potencia. ¿Sí? De pronto para los que llegaron más tarde lo voy a reenviar. ¿Sí? Entonces aquí en el chat ustedes ahí en el chat pueden encontrarlo. Entonces por favor les pido, ese es un archivo de diseño de PVSol. Entonces les pido que por favor, lo acabé de enviar de nuevo,
por favor lo descarguen en sus computadores y los que tengan disponible PVSol, que pues sería una gran ventaja, lo descarguen, lo abran y podamos trabajar con él, ¿no? No lo vamos a utilizar ahorita mismo, pero en unos minutos lo vamos a utilizar. ¿Listos? Entonces la idea es que ahí ya hay un edificio con varios tejados dispersos, con inclinaciones diversas más bien, con una cantidad de módulos, ¿sí? Con módulos más o menos orientados hacia el mismo lado, pero con diferentes inclinaciones y condiciones de sombreado, ¿sí? Y ese es el ejercicio que vamos a hacer. Entonces también el ingeniero Ricardo Poveda, que es nuestro ingeniero aquí de soporte de Solsta, les va a enviar un correo con el mismo archivo, ¿sí? Si de pronto pasa algo con el chat de Zoom o algo así, entonces él también les va a enviar el mismo archivo a sus correos. Entonces para que lo vayan descargando mientras yo voy aquí conversando con ustedes. Siéntanse con toda la libertad de activar el micrófono si tienen alguna pregunta o escribir por el chat y aquí junto con el ingeniero Ricardo vamos a ir respondiendo sus preguntas. Bien, entonces vamos a iniciar con la parte teórica. Listos. Entonces yo les tenía una pequeña presentación. Es una presentación cortica para revisar un poco de qué es pues, cuáles son las ventajas de estos optimizadores de potencia, ¿no? Que son más o menos, ¿no? Por encimita, lastimosamente no tenemos tanto tiempo. Este tema, digamos, en la parte electrónica, la construcción del dispositivo es muy rica, ¿no? Es muy profunda y no podría ahondar en muchas cosas, ¿no? Pero pues vamos a ver más bien por qué la necesidad, ¿no? ¿Por qué se daría la necesidad de utilizar optimizadores de potencia? ¿Listos? Entonces comenzamos un poco con la curva característica de los módulos fotovoltaicos, ¿sí? Como ustedes pueden ver, pues los módulos fotovoltaicos, normalmente los de silicio cristalino, que son los que conocemos comúnmente, tienen cierta particularidad, ¿no? Tienen su naturaleza. Entonces, ellos aprovechan el fenómeno fotoeléctrico para producir energía eléctrica. Entonces, básicamente, ¿no? Ingresan fotones, ¿sí? Partículas de luz, excitan la estructura del material semiconductor del que están hechos y empiezan a producir, debido a varios fenómenos, electricidad. Pero pues tiene ciertas particularidades, ¿no? Por ejemplo, un módulo fotovoltaico exhibe una curva de corriente de tensión similar a esta, posiblemente es familiar para ustedes, se comporta similar a una fuente de corriente por mucho tiempo, o sea, él puede entregar una misma corriente a diferentes valores de tensión, ¿sí? Eso más o menos significa lo que es una fuente de corriente, ¿sí? La misma corriente para diferentes valores de tensión. Y logra mantener esta corriente hasta que la tensión en sus terminales es muy alta, ¿sí? Posiblemente la carga que se le impone le otorga una impedancia muy alta hasta el punto que él no puede sostener la corriente y se va a cero, ¿no? Se va a su condición de circuito abierto, ¿sí? Esta curva es una curva real de un módulo fotovoltaico tomada con un trazador de curva experimental construido en la Universidad Nacional de Colombia, ¿no? Aquí la coloco, yo participé. Bueno, trabajé por algunos años en la Universidad Nacional trabajando en este tipo de equipos y estas eran las curvas características que podíamos encontrar. ¿Listos? ¿Qué más tenemos del comportamiento de un módulo fotovoltaico, ¿no? Que es bastante interesante, ¿sí? Entonces, por ejemplo, su comportamiento de la potencia en el tiempo. Entonces, la potencia máxima del módulo no se consigue ni a su mayor corriente, acá devolviéndonos un poquito, ni a su mayor corriente, que acá está cerca de los 10 amperios, ¿sí? Acá no es su punto de máxima potencia, porque si hacemos el producto de 10 amperios por 0 voltios, pues nos daría una potencia resultante de 0, ¿sí? Tampoco es cuando exige su mayor tensión, porque es el mismo caso, ¿no? Tiene cerca de 34 voltios, 33 voltios, pero pues a una corriente 0 igualmente no va a haber. Entonces su punto de máxima potencia siempre se ubica en este pedazo, ¿no? En este pedazo que es donde se hace este punto de inflexión, ¿sí? Donde empieza su corriente a reducirse a 0, ahí en ese punto se consigue la máxima potencia, que corresponde a este punto en esta curva, ¿no? Esta curva es potencia en el tiempo, ¿sí? En el tiempo que se traza la curva característica, ¿sí? Eso es pues, natural del equipo donde les digo que sacamos las curvas. Y es ese puntico, ¿no? Es un puntico nomás donde el módulo entrega su máxima potencia, ¿sí? Entonces ustedes pueden darse cuenta, ¿no? Si se mueve un poquito en tensión, puede bajar, si se mueve un poquito, puede bajar, o sea, es un punto muy específico y por eso hay componentes electrónicos en las instalaciones fotovoltaicas que se dedican a leer ese punto, ¿sí? Cabe resaltar que ese punto no es único, ¿no?
Un módulo fotovoltaico, la información que está en la placa de un módulo fotovoltaico es solamente un punto de operación, un punto de funcionamiento a ciertas condiciones dadas, ¿no? Entonces no quiere decir que, por ejemplo, no sé, un módulo de 100 vatios a condiciones estándar, 25 grados Celsius, como lo vemos acá, 25 grados Celsius, masa de aire 1.5, irradiancia de 1000 vatios por metro cuadrado, no quiere decir que ese módulo solamente de 1000 vatios, de 100 vatios, ¿no? 100 vatios, como les decía en el ejemplo, ¿no? Si le pongo menos radiación solar, dará menos potencia. Si le pongo mayor radiación solar, dará también mayor potencia. Y su punto también va a cambiar, ¿no? Si está más caliente, si está más frío, sí, puede ser que no esté a 25, sino que esté a 75 grados Celsius, su curva va a cambiar. Entonces hay muchas consideraciones, ¿no? Los módulos fotovoltaicos es algo muy, es una tecnología muy chévere de estudiar, ¿sí? Porque tiene muchas variables, ¿no? Cambian muchas cosas, hay muchas cosas que estudiar para poder entender su funcionamiento. Por ejemplo, la irradiancia, como les decía, a medida que hay mayor irradiancia, la curva cambia, ¿no? O sea, la curva nunca es única, ¿sí? Esa curva que yo les mostraba al principio es una curva a determinadas condiciones, ¿sí? Pero puede ser cualquiera. Por ejemplo, esta es una curva corriente-tensión, ¿sí? Entonces lo mismo, mantiene la corriente y se va a circuito abierto. Pero esta es a 796 vatios por metro cuadrado, esta es a 1000 y esta es a 1220, ¿sí? Igualmente son curvas obtenidas en laboratorio mediante el equipo que les decía de la Universidad Nacional de Colombia, ¿sí? Entonces la irradiancia también cambia. Y aquí la corriente es fiel o es directamente proporcional al aumento, a la irradiancia solar incidente en el módulo. Otra variable es la temperatura. Entonces, el módulo fotovoltaico, listo, así esté a una irradiancia estable. Entonces, digamos, por ejemplo, en la ciudad de Bogotá, cuando hay cielo abierto, cielo despejado, normalmente uno puede encontrar esto, 1210 vatios por metro cuadrado, 1200, cerca de, sí, 1100, normalmente cuando hay cielo totalmente despejado. Y listo, puede ser que la irradiancia esté estable, pero la temperatura también varía muchísimo, ¿sí? Entonces varía, pues si el módulo está a 23 grados Celsius, exhibe esta curva, la verdecita, pero si se calienta un poquito más, nada más 5 grados a 28, ya cambia su curva, ¿no? Sí, ya su tensión disponible ya cambia. Igualmente si sube a 32, ¿no? Entonces la temperatura también es una característica, es una característica que va cambiando, pues que modifica el comportamiento de los módulos fotovoltaicos. Y cabe resaltar que es muy difícil asegurar, o sea, esto sí ya, bueno, de pronto ustedes que tienen mucha experiencia en la instalación, de algunos asistentes al webinar, es muy difícil asegurar que la temperatura en todos los módulos sea igual, ¿no? Entonces empezamos a darnos cuenta que hay varias complicaciones en los módulos, ¿no? Porque no todos los módulos son iguales, así tengamos un lote de módulos fabricados exactamente con las mismas condiciones, pues siempre va a haber algo de diferencia entre ellos, ¿no? Diferencia en la fabricación, ¿sí? Los fabricantes siempre dan una tolerancia en la fabricación de los módulos de 1 o 2%, a veces quizá 3%, o sea, entre dos módulos igualitos que se hayan salido de la misma fábrica, siempre hay una tolerancia entre la fabricación de ambos, ¿no? Y además de todo, pues la instalación también puede hacer que esas diferencias se atenúen muchísimo más. Sí, se vuelvan más representativas las diferencias en las características de los módulos. ¿Sí? Acá tenemos la curva de potencia. Obviamente, si hay un cambio entre en la tensión disponible con la temperatura, la corriente se mantiene casi igualita, ¿sí? Pero así como hay un cambio en la tensión, que es bastante evidente, pues también habrá un cambio en la potencia disponible del módulo, ¿no? A medida que se calienta el módulo, entrega menos potencia, ¿sí? Entonces puede ser, por eso es tan importante analizar bien las fichas técnicas de los módulos. Sí, un módulo me dice que me entrega 100 vatios, pero son 100 vatios a 25 grados Celsius en la temperatura del módulo, ¿sí? Si el módulo está a 55 grados, a 60 grados Celsius, que es una temperatura normal de funcionamiento, no es muy difícil que el módulo me siga entregando esos 100 vatios, ¿sí? Si yo lo estoy irradiando a los 1000 vatios por metro cuadrado, o sea, la misma cantidad de luz solar, pero si el módulo está más caliente, no me va a entregar lo que dice la ficha técnica. ¿Listos? Y además de esto, tenemos fuentes de sombreado. Ahora, efectivamente, pues el recurso solar es el sol,
la irradiancia solar disponible sobre el módulo, si el módulo está sombreado por diferentes cosas, ¿no? Ya sean hojas, bueno, puede ser las aves, ¿no? También es importante excrementos de aves o de otros animalitos que estén encima de los módulos, pues también pues, generan suciedad en los módulos que va a afectar su rendimiento de forma considerable. La nieve, por ejemplo, la nieve puede generar unos sombreados parciales bastante extraños, ¿no? Bastante interesantes, ¿sí? Porque puede sombrear una parte del módulo y cuando el módulo se sombrea totalmente, o se sombrea por partes, tiene comportamientos muy diferentes, ¿sí? Dependiendo del tejido de cómo esté conectado el módulo. Por ejemplo, si este módulo tuviera tejidos verticales y yo lo sombreo todo, ¿sí? Toda esta parte inferior, es muy probable que el módulo deje de funcionar totalmente, ¿no? Por más que tenga un 70% o 80% descubierto, si lo sombreo esta parte, pues el inicio de las series va a dar igual a cero, por decirlo así, y pues va a frenar toda la producción de energía solar, ¿no? Si lo sombreo por un lado, por ejemplo, por este costado, podría ser diferente, ¿no? En ese caso, solamente quedo con una línea inservible, con esta, pero me quedarían 3 líneas disponibles, ¿no? Con, con energía solar, pues con la capacidad de generar electricidad. Eh, ¿Qué más? Sombreados que no son permanentes. Por ejemplo, el sombreado de árboles, torres, chimeneas, antenas que estén cerca de los módulos, pues también es interesante, ¿no? Durante el día tendré diferentes tipos de sombreado. Eso lo vamos a ver ahorita con Pivisol. Le pusimos no sé si si algún curioso ya abrió el archivo, se pueden dar cuenta que hay un edificio con varios tejados y un poste más o menos grandecito al lado del edificio, ¿no? Ese poste generará sombreados diversos fenómenos en diferentes épocas del día y del año. ¿Listos? Y normalmente la suciedad, ¿no? La suciedad de unos módulos, la falta de mantenimiento, pues baja el rendimiento de los módulos de forma considerable. ¿Sí? Igualmente, como yo les decía, el sombreado no es uno, ¿sí? El sombreado es muy complejo, ¿no? Por ejemplo, esta es esta curvita negra es un módulo normalito sin sombreado, ¿sí? Pero pues ustedes deben saber que hay dispositivos para evitar accidentes en las instalaciones, que son los módulos, los diodos de bypass, ¿sí? Los diodos de bypass permiten que no hayan fenómenos como sobrecalentamiento en los módulos debido a sombreado, ¿no? Cuando un módulo se sombrea, pues ustedes se pueden imaginar, ¿no? Un módulo más o menos tiene la misma formación o el mismo principio que un diodo, ¿sí? Solamente que está expuesto el semiconductor y al entrar la luz solar, pues él genera electricidad. Pero cuando él está sombreado, él se comporta como un diodo, o sea, se vuelve un dispositivo pasivo y él empieza a consumir potencia. Entonces, si tiene otros módulos conectados en serie, generando esa corriente de esos módulos va a empezar va a empezar a calentar ese módulo sombreado que se volvió ahora un diodo, ¿sí? Entonces, no está generando y sí está empezando a consumir, y como no está fabricado para disipar potencia, o sea, no tiene el caparazón o el cuerpo de un diodo que disipa potencia, se va a empezar a calentar hasta llegar al incendio. Entonces, para eso se colocan diodos bypass que logran pues, mejorar ese fenómeno, ¿no? Por ejemplo, como les decía en la diapositiva pasada, si este módulo probablemente tiene algunos diodos bypass acá arribita, ¿sí? Digamos, interrumpiendo 2 o 3 líneas, y se sombrea solamente esta parte del módulo, acá habrá un diodo bypass que hace que simplemente esta fila quede inservible, pero las 3 siguen generando. Y no solamente que sigan generando, sino que también por seguridad va a dejar que estas celdas sombreadas dejen de recibir corriente de los otros módulos y se calienten. Sí, esos otros fenómenos que uno puede ver e incluso se podría apoyar en la simulación, ¿no? Por eso es tan importante simular, porque hay muchos comportamientos que se nos pueden salir de las manos, ¿no? O sea, es probable o es posible hacer un diseño a mano, pero pues es muy difícil poder tener en la cabeza todas esas variables que tenemos, ¿no? Nada más en estos minutos que llevamos ya hemos visto que los módulos dependen de la radiación, dependen de la temperatura, dependen del sombreado, dependen del lugar donde estén, ¿sí? La trayectoria del sol no es la misma durante todo el año. Por ejemplo, acá en Colombia, más o menos la trayectoria del sol de oriente a occidente se mantiene, ¿sí? Se abre algunos grados,
¿sí? Que nosotros podemos percibir que el sol como que pasa por otro lado. Durante los meses, durante marzo, durante septiembre es un poco diferente, pero casi no se siente. Pero en lugares como, pues por ejemplo, España, que tiene estaciones, que está un poquito más arriba con respecto al Ecuador, o sea, un poquito arriba me refiero hacia el sur, hacia el norte, ahí sí se nota, ¿no? Ahí sí la trayectoria del sol cambia muchísimo y pues eso también obviamente nos va a cambiar la cantidad de energía solar disponible y la radiancia disponible. Entonces, como les decía, pues el sombreado es muy importante. Esto es algo que se puede hacer con PVSol. De pronto lo vamos a ver ahorita cuando manejemos el software. Tenemos un arbolito, pues bastante grande, ¿no? Lo hicimos con ese objetivo, que le genera sombreado al edificio, ¿sí? Esto es algo que se puede hacer con PVSol. Nosotros podemos ver un video de más o menos qué es lo que sucede con la instalación. Entonces podemos ver, por ejemplo, que en esta época del año, en este día, este árbol está generando un sombreado tenaz a estos módulos, ¿sí? A todos los que están acá. Afortunadamente no alcanza a tocar los del fondo y estos de esta esquinita como que también salen bien librados, ¿sí? Pero pues esto nos da una idea, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Sí? Sabemos que tenemos un problema a esta hora del día con estos módulos de aquí, ¿sí? Posiblemente tendría, parémoslo acá, tendría que conectar los módulos de una forma novedosa para que estos no me compartan una conexión en serie con estos sombreados, ¿no? Sino castigaría la producción de estos. Sí, cabe resaltar que si nosotros conectamos todos estos módulos en una sola serie, siempre se va a producir energía a la tasa o a la velocidad del más malito. ¿Sí? Entonces es como ir en un trancón. Si vamos en un trancón y pues yo puedo meter un, no sé, un Ferrari o hasta un carro de Fórmula 1 en un trancón, pero igualmente si tiene un carrito mucho más lento adelante o uno que va pinchado, por más que el carro tenga la capacidad de ser muy veloz, no va a poderlo hacer, ¿no? No va a poder ir más rápido en la vía. Entonces, ese es el problema de esas conexiones en serie tan largas, como vamos a verlo más adelantico. ¿Sí? Y en los tipos de conexiones. Entonces, generalmente, pues una de las conexiones más utilizadas en parques fotovoltaicos, en parques de generación a gran escala o incluso en instalaciones industriales, son sistemas con inversor centralizado. Entonces, tenemos varios arreglos, ¿no? Esto no quiere decir que sean 3 módulos, ¿no? Pueden ser muchos, 3, 6, 9, 15, 20 módulos en serie y algunos arreglos en paralelo y toda esta producción llega a este inversor, ¿no? Pero entonces cada vez que diseñamos de esta forma tenemos que tener en cuenta que necesitamos requerimientos estrictos, al menos en 3 aspectos. El primero es que los arreglos tienen que tener la misma longitud, ¿no? Tal como en el dibujito. Sí, yo no puedo tener acá 3 módulos y acá un arreglo de 4 módulos, ¿sí? Conectado acá mismo, porque pues tendré un desbalance en tensión, ¿sí? Porque habrá un arreglo que tendrá más tensión que los otros y eso me puede generar muchos problemas, ¿no? Inyección de pronto de una rama a la otra, en el peor de los casos, ¿no? En el mejor de los casos, simplemente el seguidor de máxima potencia que tiene mi equipo, ¿sí? O sea, el equipo que se encarga de mantener a mis módulos siempre generando en ese punto que yo les decía, allá en ese puntico en la rodilla de la curva corriente-tensión, pues enloquece la parte electrónica y obliga a todos los módulos a funcionar en un punto extraño, ¿sí? Donde ellos no están generando su mayor potencia posible. En el mejor de los casos, ¿no? En el peor incluso se podría inyectar corriente a otro módulo. Entonces siempre los arreglos tienen que ser de la misma longitud. ¿Qué más? Los módulos tienen que ser todos igualitos, de la misma clase, la misma tecnología, el mismo tamaño, posiblemente hasta el mismo lote de fabricación. ¿Sí? Para tratar de que, sí, digamos, estos módulos en su punto de máxima potencia tienen 50 voltios. Entonces 50, 50, 50, tendríamos 150 acá en el arreglo en serie. Pero como les decía, hay cambios chiquiticos. De pronto este no entrega 50, sino 49, este 49, este 50. Entonces ya no tendríamos los 150, sino tendríamos 148 voltios. De pronto este genera 51, ¿sí? Entonces hay que tratar de que todos los módulos sean lo más parecidos posibles. Y siempre deberían o deben tener el mismo ángulo de disposición, ¿sí? Todos inclinados hacia el mismo lugar. Posiblemente si yo dispongo de un área de una cancha de fútbol totalmente despejada, sin árboles, sin nada, y coloco un parque fotovoltaico ahí a generar, pues eso no me importa, ¿no? Los coloco todos iguales y todos en la misma orientación y con un inversor centralizado, ¿no? Se puede. Sí, pero ¿qué pasa cuando yo tengo, por ejemplo, instalaciones residenciales que se están volviendo pues populares poco a poco acá en Colombia?
Los tejados pueden ser cualquier cosa, ¿no? Pueden ser diversos tejados con muchas inclinaciones y muy probablemente con muchas fuentes de sombra. Sí, entonces empezamos a tener problemas, ¿no? Porque posiblemente este está sombreado y los demás no, o tengo toda una fila sombreada, o tengo 2 módulos sombreados y tengo diferentes tipos de problemas, ¿no? Entonces, pensando en eso, los inversores lo que han hecho es ingresar más seguidores de máxima potencia a un solo inversor centralizado, ¿no? Eso lo vamos a ver ahorita en PVSol. Entonces, yo puedo tener el inversor centralizado, pero con varios seguidores de máxima potencia. Entonces, lo que yo hago es conectar una sola serie de módulos a un seguidor de máxima potencia, ya sea que este invierte de una vez o ese se conecta al inversor centralizado, ¿no? Entonces, tengo strings en serie por cada seguidor de máxima potencia. ¿Sí? Eso reduce un poco esos problemas de cuando los módulos no son totalmente iguales o no tienen las mismas condiciones. ¿Listos? Pero igualmente, sigo teniendo el problema, ¿no? Por ejemplo, si en estos módulos, ¿sí? Alguno de estos módulos tiene una fractura en alguna de sus celdas y por diversos, bueno, hay muchos tipos de fracturas o fallas en los módulos. Si ese módulo ya no está entregando el 100% de su producción, sino está entregando el 90%, por más que estos módulos estén sanos y todos estén muy bien, toda esta línea va a estar obligada a generar al 90%. ¿Sí? Este así esté bien al 90, este también al 90, todos al 90 solo porque este tiene unas fracturas. Igualmente, si este último módulo, por ejemplo, se sombreó, ¿sí? Tiene un sombreado por acá en una parte y está generando en determinado punto el 70% de su producción nomás, todos están obligados a generar el 70%. ¿Sí? Sí, porque pues están en serie y simplemente no puede generar más corriente de la que este deje pasar. Bien. Entonces ahí tenemos otra vez muchos problemas, ¿no? Que nos dan pérdidas y nos dan cosas. Pensando en eso, pues ha habido nuevas soluciones. Esta es una solución pues salida más o menos como a finales de los 90, más o menos, comienzos de este siglo, que es utilizar microinversores, ¿no? En la academia lo llaman módulos AC, ¿sí? Que pues no significa que un módulo fotovoltaico genere en AC, porque no es posible, sino que simplemente le colocan un pequeñito inversor en la parte posterior. Entonces es un inversor chiquitico que se dedica a generar, a invertir apenas genera el módulo, ¿sí? Entonces mantiene el módulo en su máximo punto, en su punto de máxima potencia, convierte la energía que él genera y la entrega de una vez a un barraje en corriente alterna, ¿sí? Esa es una posibilidad, ponerle un inversor chiquito a cada uno de los módulos. ¿Listo? Esa es una opción, ¿sí? Puede ser, tiene algunas ventajas, ¿sí? El problema, pues no es el problema, ¿no? Su particularidad es que necesitan un cableado un poco más complejo, ¿sí? Necesitan cableado en AC desde cada uno de los módulos, ¿sí? Para llegar al barraje. Y estos equipos no suelen ser tan eficientes, ¿sí? La conversión de DC a C inmediata en cada uno de los módulos suele no ser tan eficiente, ¿no? Pero pues puede ser, es una eficiencia de un 1 o un 2% de cambio con respecto a un inversor centralizado, pero es una buena opción. Por ejemplo, en esta situación, yo puedo tener totalmente sombreado este módulo, ¿no? Es el que le cayó, no sé, un montón de arena encima y no está generando absolutamente nada. No importa, este de al lado, así esté cerquita, así sea el vecino, va a seguir generando su punto de máxima potencia y no importa cuánto esté generando este, ¿sí? Todos generan lo que puedan dar en determinado momento, ¿sí? Y pues pensando en mejorar eso, ¿no? En cómo mejorar esos algoritmos o ese tipo de conexiones, pues hay otro tipo de soluciones que no son microinversores ni tampoco inversores centralizados para este tipo de cosas, ¿no? Como tejados irregulares. Sí, cabe resaltar que aquí tendría un montón de inversores, ¿no? Inversores chiquitos, pero un montón de inversores, ¿no? Muchas veces es más adecuado tener un solo inversor de gran tamaño, pues con todas las protecciones, con toda la seguridad, que haga la tarea de invertir, ¿no? De pasar de corriente directa a corriente alterna y que se encargue de asegurar que todo lo demás, pues lo demás funcione, las protecciones y pues tener un poquito todo más centralizado. ¿Listo? Y entonces para tejados irregulares como este, por ejemplo, si ustedes notan, yo quisiera conectar estos módulos con estos módulos, ¿sí? No ponerme a hacer cableado independiente en AC. Si ustedes notan, este tejado tiene una inclinación diferente, una inclinación diferente, muy probablemente este tejado le hace sombra al de abajo
Y si ustedes notan, incluso hay unos módulos colocados de forma horizontal, ¿sí? Digamos, siendo estrictamente rigurosos con lo que veíamos al principio, no deberíamos colocarlos así porque los fenómenos de sombreado los va a afectar de forma diferente, ¿sí? Entonces, ¿qué solución hay? Tenemos la solución de microinversores, ¿sí? Que pues vamos a compararlo con el sistema fotovoltaico tradicional de un seguidor de máxima potencia. ¿Recuerdan el que vimos hace unas diapositivas antes? Que es colocar todos los módulos en una sola serie a un seguidor. ¿Listo? ¿Qué pasa aquí? Tenemos este arbolito acá, cerca a estos módulos, y el arbolito está afectando de forma diferente los módulos, ¿sí? Posiblemente sombrea más ¿sí? Que a los demás, y aparte de todo hay un módulo más grande que los otros. Entonces sus curvas características son diferentes, ¿sí? Y el seguidor de máxima potencia del inversor, que pues es un conjunto de dispositivos electrónicos que pues lo que hacen es, pues hay bastantes algoritmos, ¿no? Por PWM o por rampa de tensión, ¿sí? Empiezan a cambiar la tensión, la tensión de terminales del conjunto de módulos hasta llegar a su punto de máxima potencia, ¿no? Hay varias técnicas para hacerlo, pero ustedes se pueden imaginar, ¿no? Una de las más básicas es hacerlo por iteración, ¿no? Le subo un voltio, miro potencia. Si aumenta la potencia, le subo otro voltio. Si la potencia bajó, pues se lo devuelvo, ¿no? Porque de pronto ya me pasé y ya voy bajando por el otro lado de la curva. Le bajo un voltio, ¿sí? Y él va haciendo esa iteración muchas veces, miles de veces por segundo y mantiene el punto de máxima potencia. Pero en esta condición, ¿sí? Cuando las curvas características son diferentes, pues el seguidor empieza a sufrir un poco, ¿no? No sabe a quién leer, ¿sí? Tiene diferentes curvas características y el arreglo no es uniforme y él empieza a mandarle un punto, ¿sí? Pero este punto, si ustedes notan, si lo coloco acá, este punto, este módulo ya no está generando su punto de máxima potencia. Entonces yo me lo puedo llevar a este punto, ¿sí? Entonces si me lo llevo a este punto, me doy cuenta que este módulo no es capaz de satisfacerlo. Entonces empieza una iteración así compleja, intentando buscar el punto de máxima potencia, y lo que hace es aplicarle a todo el arreglo un promedio, ¿sí? Más o menos un promedio, y pues ahí se le aplica a todo el mundo, ¿no? Sin importar cómo le caiga a cada módulo, ¿sí? O por decirlo en palabras más sencillas. Entonces, de esa forma nosotros no podemos asegurar que los módulos estén generando en su punto de máxima potencia, ¿no? Por muy probablemente estén subutilizados todo el tiempo, ¿sí? Porque están generando con el más malito. Entonces, una solución son los optimizadores de potencia, ¿sí? Entonces, los optimizadores de potencia, similares a los microinversores, también se ocupan por cada módulo, ¿sí? Pero entonces, la forma en que se ocupan de cada módulo es que colocan un pequeño conversor DC-DC, o sea, todo se hace en corriente directa, que lo que hace es maximizar la producción de energía de este módulo, pero siempre en corriente directa, ¿no? Este equipo no te transforma a corriente alterna, ¿sí? Entonces mantiene este punto a este módulo en su máximo punto, en su punto de máxima potencia, sin importar que tenga el árbol encima. Lo mantiene en su punto de máxima potencia. Este módulo que está al ladito lo mantiene en su punto de máxima potencia sin importar que este sea diferente a este, ¿sí? Y todo lo traemos a un punto común en corriente directa y lo llevamos al inversor, ¿no? Hay varios algoritmos de esto, hay unos algoritmos de optimizador de potencia que lo que hacen es subir la corriente para igualarla a todo el arreglo, ¿sí? Y luego todo el arreglo equipararlo en tensión, pero pues eso ya son algoritmos electrónicos, ¿no? Que son mucho más fáciles de manejar, ¿sí? Que son convertidores de CDC, ya sea aumentar la corriente o aumentar o disminuir la tensión para que el arreglo sea congruente para el inversor. Y el inversor simplemente hace la tarea de que esto que llega en corriente directa lo transforma a corriente alterna. Y pues cabe resaltar que estos inversores tienen eficiencias del 99%, por mucho 98.5% normalmente. Entonces, esta es una solución muy adecuada, ¿no? Entre las ventajas que tienen es que uno puede, pues como ustedes pueden ver acá, uno puede conectar diferentes módulos, incluso módulos diferentes, o sea, módulos con características, o sea, no solamente con instalaciones diferentes, sino que el módulo también puede ser diferente, puede ser que el módulo sea un poquito más grande, ¿no? Que no sean todos de 300, sino que uno sea de 310 o de 315 y los puedo conectar, ¿sí? Los puedo conectar porque entre sí, o sea, estos equipos electrónicos, ellos se comunican entre sí, ellos son los que se ponen de acuerdo, ¿sí? Sin importar que lo que esté detrás de ellos sea diferente, ¿sí? Ellos la salida de ellos siempre se ponen de acuerdo. Y eso electrónicamente, pues actualmente es posible. ¿Qué más? Mayor eficiencia,
¿sí? Como yo les decía, este punto se ubica de forma más certera, entonces siempre mantengo a los módulos en su punto de máxima potencia. Y adicionalmente, pues puede generar o puede darle al sistema una versatilidad o unas ventajas adicionales. No solamente que genere más electricidad, sino que, por ejemplo, en seguridad, creo que la mayoría de marcas de optimizadores de potencia que hemos estudiado aquí en Solsta tienen dispositivos de protecciones, ¿no? Entonces yo puedo abrir todo el arreglo, todos los módulos, uno por uno, o abrir un módulo, abrir dos módulos, ¿sí? Y también el optimizador de potencia es capaz de identificar si un módulo está dañado, ¿no? Si un módulo está teniendo un comportamiento anormal, algunos optimizadores tienen una interfaz gráfica, ya sea en un computador o en un celular o en una tablet, donde pueden ustedes monitorear módulo por módulo, ¿no? ¿Qué está pasando? Entonces puede ser que el módulo, en una instalación un poco más grande, ¿no? El módulo 25 tiene fallas y tiene una curva característica que es similar a un módulo con fracturas. Ustedes ya pueden ir exactamente al módulo 25, si no desconectar toda la instalación o no tener que ir a desconectar módulo por módulo a buscar cuál es, sino que se van directamente al 25, que es el que está fallando. ¿Sí? Puedo hacer apagados de seguridad, como les decía, apagar toda la instalación. ¿Sí? Y la ventaja que tienen estas conexiones de optimizador de potencia es que pueden trabajar con sistemas con baterías, ¿no? Con optimizadores de potencia es un poquito difícil, acá lo veamos, porque ellos convierten de una vez de directa a alterna, ¿no? Si yo quisiera conectar un sistema de backup de baterías, me sería muy difícil porque las baterías pues generan en corriente directa. Entonces tendría que ponerle también a las baterías un inversor o tendría que colocar una serie de equipos para poder acoplar los dos sistemas, ¿no? Entonces, por el contrario, acá con optimizadores de potencia, pues este inversor puede tener, él mismo puede tener el terminal para las baterías y conectarlo ahí. ¿Listo? Entonces, es una ventaja que puede ser. Entre las desventajas que tienen los optimizadores de potencia, ¿qué puede ser? Sí, puede ser que el consumo de energía de cada optimizador pueda bajar un poquitico la potencia disponible. Sí, puede ser, pero es un consumo muy bajo. Igualmente, pues casi que no se nota como una debilidad porque los optimizadores al mejorar el rendimiento, al aumentar el rendimiento, pues el consumo propio de los equipos, de los optimizadores, pues se vuelve irrisorio, ¿no? Comparado con la mejora en el rendimiento. Y generalmente pues el retorno de la inversión es muy rápido. ¿Sí? ¿Cómo se conectaría un optimizador? Bueno, acá tenemos unas imágenes de la marca Tigo. ¿Sí? Esta es la referencia Tigo TS4. Básicamente es así, ¿no? Uno coloca, casi que es parecido a una caja de conexiones de los módulos, ¿no? Esta es una caja natural de conexiones con sus terminales MS4. Ellos se conectan al equipo, ¿sí? Y de ahí en adelante él dispone de dos terminales que son los que se comunican con los demás optimizadores, ¿sí? Si ustedes notan este cable verdecito, ya se conecta con el siguiente optimizador y con el siguiente vecino, ¿sí? Una ventaja que tienen estos equipos, que pues fue por esa razón que los tomamos de ejemplo, es que son bastante versátiles, ¿sí? Entonces no obligan a que el fabricante necesariamente tenga que utilizar inversores Tigo para conectar optimizadores Tigo, ¿sí? Yo puedo tener una instalación vieja, pues, bueno, vieja es un decir, ¿no? De algún par de años, 2, 3 años, con un inversor centralizado grande, y yo quiero arreglar un problema de sombreado, por ejemplo, tengo un árbol acá grande sombreando estos dos módulos, yo puedo colocar solamente 2 unidades de Tigo, ¿sí? A que me atienda esos módulos, ¿sí? Y conectarlo al resto de módulos sin optimizador a mi inversor centralizado de cualquier marca, ¿no? Fronius, Steca, SMA, ¿sí? Cualquier marca. Entonces puedo colocarlo de esta manera, ¿sí? Uno encabezando una serie o incluso pues regados también por la serie, ¿no? Puede ser que este tenga un sombreado acá particular y este también tenga un sombreado particular. Quiero arreglar el desempeño, coloco los dos equipos solamente ahí. ¿Sí? Una de las ventajas es que me deja eso, colocar equipos solamente, es que equipos en una sola conexión determinada y que lo puedo conectar o acoplar a inversores de otras marcas. ¿Listos? O también lo podría aplicar a todos, ¿no? Si tengo un tejado supremamente regular, sí, este puede ser el diagrama esquemático de conexión, pero puede ser que estos módulos estén mirando hacia el sur, estos hacia el suroriente, ¿sí? Y estos un poquito hacia el sur, un poquito más hacia el norte, ¿sí? Y los puedo conectar en la misma serie, todos con optimizador de potencia, ¿sí? Igualmente la condición de ese arreglo de aquí abajo.
Y acá tenemos pues una comparación económica que me pareció interesante colocarlo. Pues, cabe resaltar que fue tomado de una presentación de pues precisamente la marca Tigo, una presentación en portugués, sobre más o menos cuál es un ejemplo de qué sería un sistema sin optimizadores y un sistema con optimizadores, pues de esa misma marca, ¿no? Sistema Contigo en módulo sombreado. Entonces, es chévere verlo, ¿no? 7.429 kilovatios hora de producción al año, un sistema normalito, ¿no? Convencional. Ganancia por año, de eso están en reales, 6.315 reales, una TIR del 25,13% y un retorno de la inversión en 4.7 años. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si le colocamos, ese es este ejemplo, si no estoy mal, ¿Qué pasa si colocamos dos optimizadores que están de dos módulos que tienen un sombreado crítico? ¿Sí? Están, no sé, al lado de una baranda y justo al lado de una pequeña antena que le está haciendo un sombreado permanente. ¿Sí? Entonces, tengo este aumento del 2.2%, 7.590 kilovatios hora al año, y una ganancia adicional, una ganancia total del sistema de 6.451 reales, ¿sí? Aumentó 136 reales, pues por colocar los inversores, los optimizadores de potencia Tigo. Sí, entonces solamente la inversión de los Tigo, o sea, de los componentes que yo coloqué adicionales, en 2.6 años era suficiente. ¿Sí? Era suficiente para esta instalación. ¿Listos? Entonces una instalación con módulo Jinko de 390 vatios y un inversor de referencia pues, regular, ¿no? Que se consigue en el mercado. Si ustedes pueden notar, la tasa interna de retorno cambió, aumentó un poco y en general el retorno de la inversión pues se redujo, ¿no? Se redujo a 4.6 años. Entonces es bastante interesante. Y con eso termino la parte teórica. Bueno, acá hay dos referencias de donde obtuve la información. Esto es el documento donde obtuvimos las imágenes que les decía de los equipos fabricados en la Universidad Nacional. Y que es un libro de diseño de la Sociedad Alemana de Energía Solar, donde pues explican mucho esta parte de tipos de conexiones. ¿Listos? Y con esto yo creo que ya podríamos empezar a trabajar en el software. Mirar a ver cómo podemos, cómo podemos hacer la conexión de estos optimizadores de potencia y evaluar con PVSol precisamente esto, ¿no? O sea, queremos ver en PVSol, no nos vamos a concentrar tanto en el dinero, ¿no? Porque pues tenemos un público un poco diverso y es un poquito pues difícil hacer el cambio de monedas y esto. Vamos a concentrarnos en la producción de energía. Como les decía, tenemos otros webinars dedicados al análisis económico, a cómo configurar PVSol correctamente para la parte económica y hoy nos vamos a concentrar solamente en maximizar producción de energía. ¿Listos? Entonces, si alguno tiene una pregunta hasta el momento o quiere escribir algo en el chat, mientras voy preparando PVSol, ahí los podemos escuchar. No tenemos preguntas. Bueno, igualmente entonces vamos a hacer el ejercicio. ¿Qué es esto? Bueno, vamos a devolvernos. No. Bien. Entonces, por favor, les iba a pedir, yo les envié el archivo, no sé si alguno tuvo problema con el archivo. Ojalá lo puedan abrir en sus casas, si no lo pueden abrir, igualmente pues nos pueden seguir aquí en el video. Igualmente recuerden que después nosotros publicaremos el video en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube y ustedes lo pueden ver con más paciencia, ¿no? Con más calma. Recuerden que PVSol Premium y PVSol cuenta con una versión de prueba de 30 días que ustedes también pueden descargar en nuestra página web, ¿no? Aquí en solsta.co, ustedes pueden ir acá a productos y acá pueden descargar una prueba gratis de PVSol, de T-Sol, de Meteonorm también, pues para que puedan conocerlos, ¿no? Y ver que si les puede ayudar en su día a día. Entonces, bien, si ustedes abren el archivo, ya sea que vengan aquí a archivo, abrir proyecto y lo abren en la carpeta donde lo hayan guardado, ¿sí? Puede ser. O simplemente le dan doble clic y inmediatamente PVSol abre la interfaz. ¿Ya? Bueno, les voy a compartir para que vayamos viendo mi pantalla aquí, ¿sí? Como les iba contando, bueno, lo que les decía, ustedes pueden descargar las versiones de prueba aquí en nuestra página web y en PVSol. Entonces estamos aquí, listos para arrancar con PVSol. Ustedes pueden darle aquí en archivo, abrir proyecto,
y buscar el archivo donde lo hayan descargado, donde lo hayan guardado y abrirlo. La otra opción es simplemente tener, desde que si ustedes tienen cerrado, bueno, no importa si está cerrado o abierto PibiSol, darle doble clic al archivo y PibiSol lo identifica y lo abre inmediatamente. Entonces vamos a verlo. Vamos a ver, bueno, por acá me escriben en el chat. ¿Cómo se puede usar el PibiSol una vez que se termine el periodo de prueba? No, lastimosamente, pues solamente hay 30 días de prueba. El fabricante solamente dispone de 30 días de prueba. Sí, pues para mirar las características del software y pues después uno puede pensar, pues si de verdad uno considera que el software puede pues darle grandes mejoras al trabajo que uno hace normalmente, pues ya sería mirar de pronto la compra de la licencia, ¿no? Si tú quieres adquirir la licencia a través de nosotros, pues nos puedes contactar. Ahí en el chat te vamos a compartir nuestros datos, nuestros correos, nuestra línea de WhatsApp. Y pues en caso de que alguno quiera animarse a comprar la licencia, pues estaría disponible, ¿no? El software PibiSol, por ejemplo, funciona, a diferencia de otros software que funcionan como arrendamiento, ¿sí? Es decir, como arrendamiento es que tú pagas una mensualidad o pagas meses de uso del software, pagas 3 meses de uso del software, pero después del tercer mes ya no lo puedes utilizar más. PibiSol trabaja con otra metodología y es que la licencia es de la persona, ¿no? Tú compras PibiSol solamente una vez en la vida. Si lo compras solamente una vez y el software lo puedes utilizar en tu computador, pues la cantidad de años que quieras, ¿no? 5, 10, 20 años. Y solamente es voluntario si quieres adquirir el servicio de actualizaciones. O sea, si quieres que PibiSol se te actualice a PibiSol Premium 2022, 2023 y tener también el canal de servicio técnico y asesoría técnica por parte de nosotros, de Solsta. ¿Listos? Pero bien, bueno, volviendo al tema de la parte técnica, entonces vamos a abrir nuestro archivo, ¿sí? Webinar optimizador de potencia se llama el archivo. ¿Qué más? Pues para los que no conocen PibiSol, está la plataforma de inicio, ¿sí? Nosotros vamos acá, la primera parte, acá llenamos todos los datos del cliente, que es interesante llenarlos porque todo esto estarán en los archivos de salida del proyecto, ¿sí? Y si le damos clic en siguiente, ustedes se darán cuenta que ya está elegido el sistema, ¿sí? O sea, previamente yo ya hice un trabajo, pues para no tener que hacer esto otra vez, vamos a hacer un sistema en 3D fotovoltaico conectado a la red, es decir, toda la producción la vamos a inyectar, ¿sí? Porque estamos interesados en ver cómo los optimizadores de potencia nos van a dar una mejoría. ¿Listos? Entonces, igualmente yo puedo simular un montón de sistemas, ¿sí? Tengo, si no estoy mal, 3, 6, 8 sistemas, 8 tipos de sistemas que puedo simular en PibiSol. Bastante interesante consumidores eléctricos con vehículos eléctricos, sistemas de batería. Y este es el del webinar dentro de 2 meses, que es para conectar elementos de calefacción, ¿no? Que también es un tema bastante interesante. Ingeniero. Sí, señor. Inge, una pregunta antes de que, pues, qué pena interrumpirlo. Cuando tenemos inyección a la red, o bueno, consumo y inyección a la red, pero digamos, nos solicita inyección cero, ese consumo se desgasta internamente en el inversor, lo que no vamos a inyectar, el sobrante. Pues físicamente, o sea, físicamente en las instalaciones, sí, señor. O sea, si nosotros no podemos inyectar y hay excedentes, pues básicamente botamos la energía, ¿no? Por decirlo, la mandamos a tierra. Sí, o sea, físicamente se hace eso, ¿no? Se manda a tierra o si tenemos un sistema de baterías, cargamos baterías, o si tenemos un vehículo eléctrico, cargamos el vehículo. Eso es interesante porque lo podemos ver acá en PibiSol, ¿no? PibiSol es, hasta donde yo conozco, es el único software que permite simular con vehículos eléctricos. ¿Listos? Pero en la vida real se hace así. El inversor es excedente, si no le permiten inyectar, se envía a tierra. Y en PibiSol también se puede hacer, ¿no? Si yo no quisiera inyectar nunca, 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 yo puedo programar a PibiSol para que no inyecte. Yo puedo ir acá a opciones y opciones del proyecto. Sí. No, opciones del proyecto no es. Aquí límites de conexión, no mentiras. En red de corriente alterna. Y yo le puedo poner acá limitación de la potencia de inyección. ¿Sí? En algunos países limitan la potencia de acuerdo a la potencia instalada. Yo no puedo inyectar el 100% de la potencia instalada, sino solamente una porción. En Colombia no pasa eso, pero en algunos países de Europa sí. Pero si yo quiero hacer inyección cero, pues yo simplemente le selecciono esta casilla y le doy aquí cero. ¿Sí? Y nunca va a inyectar. ¿Sí? Se lo entrega a los consumidores y si no hay consumidor, si el consumidor no necesita energía, pues la envío a tierra. ¿Listos? En simulación y en vida real se puede hacer.
Entonces, como ustedes pueden ver, vamos a hacer un ejemplo en 3D en Colombia, con las bases de datos de Cali, un sistema de 200 a 220 voltios trifásico, sin mayores complicaciones con respecto al factor de potencia, y vamos de una vez a la interfaz 3D. Entonces, básicamente el archivo se lo enviamos a ustedes porque pues extruir esta parte en 3D es un poquito demorado. Es bastante interesante, ¿no? Es bastante entretenido porque son varios techos. Entonces vamos a darle clic ya sea en la imagen o aquí en editar y vamos a mirar qué tenemos ahí disponible. Entonces, tenemos esta instalación, ¿sí? Tenemos 30 módulos de la referencia, si me permiten ver. Inge, Sí, señor. ese modelo, bueno, ahí está el plano en 2D, lo sacaron, bueno, de AutoCAD, lo trajeron, lo importaron Sí, señor, ese es y un lo plano. Mira, estudiaron. si tú notas, este plano es básicamente este. O sea, yo cogí esta imagen plana y empecé a extruir cada bloque. Entonces yo extruyo este bloque, este bloque, este bloque, y a cada uno le otorgo una inclinación. Si tú notas, el mapa tiene estos triangulitos que son las indicaciones de hacia dónde se inclina el techo, ¿sí? Y entonces uno poco a poco lo que hace es, miramos así de lado, empezar a generar objetos y darle inclinaciones. A ver. Inge, y acepta archivos, él acepta, digamos, archivos BIM o, digamos, un Revit o acepta un SketchUp, de pronto que él ya los trae destruidos. Él acepta ciertos archivos de otras interfaces o de otros software de diseño tipo CAD. Entonces, él acepta objetos con extensiones tipo .stl, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, Revit, los diseños de Revit, ellos pueden ser exportados en una extensión .stl, que es archivos de esterolitografía. Sí, si tú logras sacar ese archivo en .stl, tú lo puedes importar aquí. Mira, por ejemplo, si nosotros quisiéramos importar acá un módulo 3D, miramos cargar, estos son los formatos que soporta PVSol. Sí, estos que tú ves aquí. Entonces, archivos .x, .obj, los que te decía, ¿no? Estereolitografía, .stl. Sí, entonces todos esos son archivos. O sea, si tú tienes tu software de diseño tipo CAD y logras exportar en alguno de estas extensiones, lo puedes importar a CampiVisol. ¿Sí? Sí, en algunos de los videos tutoriales que les presentaba al principio, que están en nuestra página web, tenemos algunos webinars donde hacemos eso, importamos archivos de otros software. ¿Listos? Entonces Gracias. sí se puede importar. Él tiene sus propias herramientas gráficas, pero también uno puede importar diseños. Y esta es una forma chévere porque es extruir sobre un plano, ¿sí? Exactamente las dimensiones del plano. Yo le digo a PVSol cuánto mide uno de los lados. Él me saca las demás dimensiones pues por perspectiva y yo empiezo a generar los objetos 3D, ¿no? Como quien dice, sacar los bloques del piso y empezar a darle las inclinaciones, generar los tejados. Ustedes lo pueden ver ahí con detalle, ¿no? Pronto con calma. Listos. Y entonces el ejemplo que hicimos fue colocar módulos en diferentes tejados, ¿no? Entonces me dicen que tengo que llenar la mayor parte de los tejados que pueda de módulos fotovoltaicos. Entonces lo que yo hice fue orientar unos módulos en los tejados que van hacia el noroeste, ¿sí? Entonces, esos módulos hacia el noroeste y colocar otros módulos fotovoltaicos en el tejado que va hacia el sureste, ¿sí? Hacia el sureste. Entonces, tejado sureste, ¿sí? Y tejado noroeste. Perdón, todos van para el oeste, ¿no? Suroeste y noroeste. ¿Listos? Y vamos a mirar esta torre. Esta torre seguro nos va a amargar la vida, ¿no? Seguro nos va a generar sombreado. ¿Cómo podemos verlo? Pues podemos ver la animación que les decía, ¿no? Puedo ir acá a la parte de arriba donde está ese solecito. Le doy clic. Le doy aquí. Bueno, yo puedo mirar diferentes días en el año, ¿no? Por ejemplo, este es un 21 de junio a las 11 de la mañana. Yo también puedo ver ese mismo 21 de junio a las 4 de la tarde y ver, bueno, más o menos la sombra no nos alcanzó a coger ahí. A las 2 tampoco nos alcanza a coger y no sé si en la mañana, ¿no? De pronto a las 8 tampoco. Pero también lo puedo ver en una animación.
Entonces yo le digo que arranque el 1 de enero. Vamos a mirar el primer trimestre. Que termine por allá, por estos días, por aquí en marzo. Y que me muestre una animación de qué pasa. Entonces sí, efectivamente, durante alguna parte del año, en algún momento del día, la sombra del poste sí me va a afectar estos módulos y estos también. ¿Listos? También podemos ver el segundo semestre, por ejemplo. Entonces vamos a ir hasta julio, por ahí. Hasta julio y comenzando en abril, por ahí. La sombra ya cambió, ¿sí? A pesar de que estamos en Colombia, siguen que la trayectoria del sol cambia y ahora me está afectando estos módulos de acá. ¿Listo? Eso es bien chévere, es bien interesante esta herramienta. Y miremos de pronto el tercer trimestre. Terminemos por ahí en octubre, puede ser. Comencemos en finales de agosto. Y miramos. ¿Listo? La sombra, sí, que primero me afecta aquí, en el comienzo del año y al final del año por acá. ¿Listos? Entonces sabemos que esto nos genera sombreado. ¿Sí? Como sea, nos genera sombreado. Y vamos a conectar los módulos. Entonces yo quiero utilizar solamente un inversor. ¿Sí? No quiero complicarme colocando un inversor para acá, otro para acá, otro para acá, otro para acá. Voy a colocarlo a un inversor centralizado. Entonces voy a ir a conexión de módulos. ¿Sí? No vamos a mirar, bueno, como les decía, en otros videos miramos soportes de módulos, cómo se disponen módulos. ¿Sí? Esta vez solamente vamos a ver cómo hacemos para optimizar esa instalación. Vamos a ir a conexión de módulos y vamos a ir a darle conectar todos los módulos no conectados, aquí en esta casita que está en la parte de arriba. ¿Listo? Tengo cinco tejados, ¿no? 5 superficies fotovoltaicas, se llama eso. ¿Sí? Una superficie fotovoltaica es un conjunto de módulos que comparten las mismas condiciones de instalación. ¿Sí? Ya sea el mismo soporte, misma inclinación, no sé si el mismo tejado, no necesariamente, pero sí comparten las mismas condiciones de instalación. Yo quisiera conectar estos con estos, ¿no? Porque están mirando más o menos para el mismo lado, estos con estos con estos. Y por otro lado, conectar estos con estos, ¿no? No sería tan adecuado conectar estos dos, por ejemplo, porque están mirando, tienen inclinaciones muy diferentes. Entonces voy a ir a conexión, vamos a conectarlos. Y voy a, como les dije que quiero un solo inversor para todos los módulos, lo que voy a hacer es oprimir la tecla control, seleccionar todas las superficies y darle clic acá arriba, conexionar conjuntamente las superficies fotovoltaicas. ¿Sí? Lo que me hace es generarme una sola superficie que tiene en cuenta todos los módulos. ¿Sí? En una sola superficie tengo todos los módulos. Es muy difícil que acá me dé una propuesta de interconexión, ¿sí? Es muy difícil que PVSol me calcule una forma de conectarlos porque es algo un poquito más complejo, ¿no? PVSol tiene un asistente de conexión, ustedes le dan clic aquí, seleccionan unas referencias, ¿sí? 1, 2 marcas, y le dan aquí propuesta de interconexión y PVSol les dice más o menos cómo conectarlo. Pero pues aquí lo vamos a hacer a mano. Entonces voy a escoger aquí, bueno, un inversor, bien. Voy a darle aquí interconexión de varias cadenas, porque yo sé que me toca jugar con varias variables, ¿no? Me toca conectarlos de forma como novedosa o curiosa para que me funcione. Y voy a darle SMA, Solar Technology. Listo. Y si ustedes notan, son 30 módulos, más o menos. Son 30 módulos de 340 vatios. Más o menos necesito un inversor de 10 kilovatios, ¿sí? Haciendo cuentas así como rápidas. Entonces vamos a escoger el Sony True Power de 10 kilovatios. ¿Listos? ¿Qué tenemos acá? Pues si le doy clic acá en la X me va a decir que algo falta, ¿no? Tengo 30 módulos y solo he conectado 18, entonces me va a aparecer esta X. Y si yo miro el inversor está subdimensionado. Sí, obviamente no he conectado todos los módulos. Pero los seguidores están como bien, ¿no? Sí, más o menos bien. ¿Listos? ¿Qué más podríamos hacer acá? Algo que es interesante es darle aquí en límites de conexión. Y es algo que yo recomiendo hacer regularmente y es revisar las temperaturas a las cuales está evaluando PVSol la conexión. Sí, porque esto puede hacer que el diseño se sobredimensione bastante. Sí, porque él hace unas comprobaciones máximas a temperaturas críticas. Por ejemplo, les dice comprobación de tensión de circuito abierto.
¿Se acuerdan que les dije que los módulos fotovoltaicos se afectan con la temperatura? Cuando ellos están muy fríos, exhiben mayor tensión. Entonces lo que él hace es hacer una prueba a menos 10 grados Celsius. En Colombia es imposible, ¿no? Es casi imposible que un módulo fotovoltaico funcione a esta temperatura. Entonces para Colombia yo colocaría acá 10 grados, o si no me va, siempre me va a sobredimensionar la instalación. Y acá incluso pondría 20. ¿Sí? Son temperaturas extremas donde él evalúa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría si en el escenario de que tuviéramos 1000 vatios por metro cuadrado, el módulo estuviera a 10 grados? ¿Sí? Si la tensión de circuito abierto es tan amplia que me pueda disparar las protecciones del inversor. Pero pues vale la pena, eso, digamos, esas condiciones puede que sí se den en Europa o en Estados Unidos, pero acá en Colombia es casi imposible, ¿no? Entonces siempre les recomiendo cambiar esto en límites de conexión. Aquí donde desaparece límites de conexión. Listos, entonces vamos a ver qué podemos hacer. Sí, tenemos 2 seguidores de máxima potencia, entonces como les decía, en un seguidor vamos a colocar los módulos que están hacia el suroeste y en los otros los que van hacia el sur, hacia el noroeste. Entonces, bueno, vamos a colocar una línea, ¿sí? Y vamos a empezar a llenar de acuerdo acá. 5 módulos, ¿listos? 5 módulos en serie de la superficie 03, puede ser superficie sudoeste, ¿sí? Los módulos que están hacia el suroeste. Bien, recuerden que tenemos 3 al suroeste y 2 al noroeste. Entonces voy a agregar otra fila, ¿sí? O sea, tampoco voy a conectar en serie módulos que están en diferentes techos, sino que los voy a colocar en paralelo. Una línea de 7 módulos que también están ahí al suroeste. Bien, con eso ocupo estos de aquí. ¿Listos? Voy a agregar otra fila y le voy a colocar los 5, ¿dónde están? Estos de acá abajito. Los 3 módulos que están en la superficie, bueno, acá me equivoqué un poquito, ¿no? Acá tiene que ser la superficie 5, ¿sí? Que es la superficie que está al suroeste, está de acá. Y acá la superficie 9, ¿no? La que está al suroeste. Bien. Listo, 5, 7 y 3 módulos. Y bueno, acá ustedes pueden ver que nos está diciendo que tenemos un problema en el seguidor, ¿no? Vamos a ver qué tiene. Y el problema es que no estamos llegando en tensión, ¿sí? Los arreglos están tan corticos que no alcanzamos a tener la tensión suficiente y si nos estamos pasando en corriente, ¿no? Tenemos muchos arreglos en paralelo, más de lo que soporta el seguidor de máxima potencia. ¿Sí? Esa es la forma como yo debo analizar, ¿sí? Siempre estar en esta región verde. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues conectar en serie, ¿no? Puedo conectar en serie algunas de las superficies y lo puedo hacer aquí, dándole clic en esta cajita. Si le doy clic aquí, conecté en serie estos módulos 7, 5, 7 y 3 y ahora tengo una sección en serie de 15 módulos, ¿sí? Y con eso logro ya satisfacer al seguidor de máxima potencia. ¿Listos? Ahora vamos a conectar los que están al noroeste, al noroeste. Entonces, exactamente el mismo ejercicio, ¿no? Necesito conectar 2 líneas, bien. Primero, ¿dónde están? Aquí. 5 módulos que están en la superficie número 2. ¿Listos? Y vamos a conectar los módulos restantes, ¿no? Los que están en la superficie número 6. ¿Sí? Que son 10 módulos de la superficie número 6. ¿Listo? Con esto, si ustedes notan, aquí PVSol ya me dice que por lo menos ya conecté todos los módulos. No sé si los conecté bien o mal, pero ya conecté todos los 30 módulos. Pero este tiene el mismo problema, ¿no? Si miramos, no estoy llegando a estar en la región de diseño necesaria en tensión. Estoy un poquitico por abajo, ¿sí? Y en corriente me estoy pasando, ¿sí? Estoy en 17,7 y este seguidor solamente aguanta 10 amperios. Entonces, ¿qué puedo hacer? Conectarlos en serie nuevamente. Entonces, nuevamente sumo la tensión de ese arreglo de 5 y ese de 10. Quedo en la región de diseño. Bien, mi mínimo y mi máximo. Y la corriente está en rango normal. Listos, de este modo ya tengo mi instalación. ¿Listos? Entonces le voy a aceptar y miramos cómo está.
¿Listo? Ahora, ¿qué podemos hacer? Vamos a activar esta y vamos a calcular el sombreado en estos módulos fotovoltaicos. Inge, Sí, pero señor. para, digamos, el conexionado entre esas dos, digamos, esa serie, no sería mucho cableado y sería trazar de, digamos, de un lado a otro tanto cable. Sí, claro, sí, señor. Digamos, técnicamente en la vida real sí sería dificilísimo, ¿no? Venir a cablear, venga, miramos, venir a cablear estos módulos, mandar un cableado a estos módulos y otro pedacito acá, va a ser complejo, ¿no? Sería complejo, pero pues lo que queremos mostrar es eso, ¿no? ¿Cómo sería, cómo es el cambio en producción de energía cuando coloco los optimizadores de potencia? Recuerdan que les decía que el cableado en optimizadores quizá podría ser hasta sencillo, ¿no? Sería similar a conectarlos sin optimizadores, el mismo conductor. Pero sí, efectivamente es complejo, ¿no? Uno diría, es mejor conectar estos con estos, que están cerquita, pero pues tengan en cuenta que estos están mirando hacia otro lado, ¿no? Entonces, por ejemplo, miremos el sombreado de esta superficie. Acá démosle clic aquí, clic derecho, activar. De esa forma ustedes analizan una superficie. Miremos sombreado. Ustedes van aquí a distribución de módulos y le dan aquí clic en este botoncito. En este botoncito que es como una chimenea sobre un techo verde. ¿Sí? Ahí calculamos las sombras, o sea, no solamente en el videito que mirábamos, sino también porcentualmente, ¿no? ¿Cuánto es el tiempo que estos módulos permanecen sombreados? Des en cuenta que hay un módulo que está sombreado el 10%, ¿sí? Y está en serie con este 3.1, con este 1.1. Entonces, por ejemplo, este 1.1 va a sufrir porque siempre va a generar energía al rendimiento del más malo, este del 10%. ¿Sí? Miremos las otras superficies. Recuerden que eso está en serie. Estos, por ejemplo, bueno, estos creo que no nos alcanza a tocar. De pronto sí. Miremos este. Calculemos las sombras. Recuerden que estos están en serie, ¿no? Con los que acabamos de ver. Entonces ya de entrada vemos que vamos a tener unas pérdidas por sombreado tenaces, ¿no? Estos tienen bajito sombreado, pero igualmente no importa porque están conectados con ese módulo feo que tiene un sombreado del 10%. Y miremos estos. Calculemos la sombra. Creo que también para responder bueno, darte un poco de información con respecto a tu pregunta, PVSol te permite a ti ver por dónde van los conductores, ¿no? Y eso puede ser una ventaja, ¿no? Puedes saber más o menos por dónde van tus conductores e incluso saber eh, la longitud del cable que vas a utilizar y las pérdidas que va a haber en ese conductor, ¿no? Sí, obviamente ese conductor que sale de aquí a buscar esos módulos por allá, eh, en la vía, o sea, es decir, es difícil de poner, pero también tiene asociadas unas pérdidas, ¿no? Bueno, creo que no puedo ver las sombras aquí, pero bueno, estamos viendo igualmente que esta superficie va a estar conectada a un módulo que al menos tiene pues un sombreado considerable, ¿no? Del 10%. ¿Sí? Ya de entrada sabemos que pues, eso no está muy bien. Miremos los otros módulos, los que van hacia el noroeste, ¿sí? Estos módulos de acá. Miremos las sombras. Igual, creo que el poste alcanza a afectarlos. Y además, si ustedes notan también, hay otra particularidad. Si ustedes notan, los módulos chiquitos, los módulos que están en esa superficie chiquitica, estaban horizontales, ¿no? Mira, este tiene sombreado al 1.6, ¿sí? Y estos los vamos a conectar con estos de acá. Y estos tienen un sombreado del... Bueno, del 3%, del 3.4%, del 2.0%. Bueno, son sombreados un poquito bajitos, pero pues considerables, ¿no? Entonces vamos a simular a ver qué nos da, ¿no? ¿Qué tenemos? Si ustedes van aquí a plan de cableado, bueno, no vamos a entrar a tanto detalle, ustedes podrían mirar eso, ¿sí? Podrían mirar por dónde se cablean estos módulos, ¿sí? Puedo activar la superficie, ir a plan de cableado, y le voy a decir que, si ustedes notan, acá ya está el conductor, ¿no? Y le voy a decir a PVSol que a todo el sistema me le aplique el cableado. ¿Sí? Entonces, sí, como tú decías, efectivamente vamos a mandar un cable horrible, larguísimo, que va a llegar acá, ¿no?
Obviamente esto también lo puedo hacer a mano, ¿no? Esto me lo dice el asistente automático de PVSol que me mandó este cableado así por este lado. Yo también lo puedo hacer automático. Puedo coger el lapicito y empezar a dibujar el conductor, pues obviamente por el borde del edificio, llegar aquí y demás, ¿no? Esto es totalmente personalizable. Pero pues vamos a ir a la producción, ¿no? Que es lo que nos interesa en este momento. Vamos a aplicar... Démosle esto, aplicamos el cableado automático. Y vamos a darle aquí en la casita, vamos a darle aquí aplicar datos para que todos estos datos que dice, todo esto que dice en interfaz 3D me lo traiga a la simulación para pues hacer simulación de rendimiento. ¿Qué tenemos aquí abajo? Aquí abajo son recomendaciones, advertencias o recomendaciones. Esta de acá abajo me dice la tarifa de inyección red seleccionada no es válida para el país, ¿sí? Por defecto siempre tenemos la tarifa de Alemania, que es el país de origen del software. Y obviamente, como sabe que estamos en Colombia, pues me dice que la tarifa no es la correcta. ¿Listos? Pero bueno, tiene problema, ¿no? Como les decía, a, no vamos a mirar esta parte pues de la parte de las tarifas, ¿no? Solamente producción de energía. Tenemos un solo inversor, 10.2 kilovatios pico instalado, 5 módulos, 30 módulos y 5 superficies a ocupar. Nos pregunta José Ángel en el chat, ¿a partir de qué tanto por ciento de pérdidas por sombreado es recomendable colocar el optimizador? Y bueno, esta pregunta es un poco recurrente, más o menos, el porcentaje. Esto depende mucho del caso, ¿no? Eso es lo chévere de trabajar con energías renovables, ¿no? Que todos los proyectos son diferentes, todos los proyectos son diferentes y tienen su particularidad. Ahí toca analizar muchas cosas, ¿no? Principalmente la seguridad, ¿no? Que los módulos sean de buena calidad, que tengan diodos bypass para que el sombreado pues no me vaya a generar calentamiento y pues me pueda generar un incendio. Y después empezar a mirar, ¿no? Puede ser que yo tenga un módulo sombreado con un sombreado del 10%, pero estoy en un país con estaciones y ese sombreado se ocurre en invierno, ¿sí? En invierno se me llena de nieve o algo pasa, ¿no? Se me bloquea por nieve y tengo un sombreado altísimo en esa época. Pero resulta que en invierno también la radiación solar es muy baja. Entonces yo podría tolerar ese sombreado. Podría decir, sí, tengo un sombreado del 10, del 12%, pero lo estoy teniendo cuando los módulos fotovoltaicos generan muy poco. Entonces, en ese caso, pues yo lo puedo tolerar, ¿no? También podría hacer el análisis económico. Para eso serviría PVSol, por ejemplo. Hacer el análisis económico y evaluar. Eh, Puede ser que el módulo esté sombreado, ¿sí? Que esté generando a más baja tensión, pero pues igualmente el proyecto me cierra, ¿no? O sea, tengo de todas maneras buena disponibilidad de energía eléctrica para vender y el proyecto me cierra en, no sé, en 7 años, al menos 6 años. Entonces ahí yo lo puedo tolerar, ¿no? Yo recomendaría por lo menos un 10% de sombreado sí, es una décima parte del año, del tiempo en el año que el módulo está sombreado. Eso puede ya prender un poco las alarmas. Pero ¿sabes cómo lo podríamos evaluar también? De la forma que lo vamos a hacer ahorita. Vamos a simular y vamos a comparar con un proyecto con optimizadores. Exactamente este mismo proyecto. Entonces yo les voy a pedir, nos vamos a saltar los demás pasos, nos vamos a ver cableado, que ya pues lo hemos visto en otros videos, ¿sí? Vamos a dejarlo pérdida cero. No vamos a ver la parte económica, nos vamos a ir directamente a los resultados. ¿Listo? Vamos a simular y a mirar solamente la parte de electricidad. Listo, entonces vamos a simular. Simulamos con resolución de 1 hora. Y vamos a mirar resultados. Entonces vamos a utilizar otra herramienta de PVSol que se llama la herramienta o el asistente de comparación de proyectos. Entonces ustedes pueden mirar acá, rendimiento anual específico, 1289 kilovatios hora por kilovatio pico instalado. Generamos 13.172 kilovatios hora al año. Bueno, la rentabilidad no la vamos a ver porque pues no ajustamos las tarifas, entonces nos van a dar valores extraños. ¿Listos? Y lo que vamos a hacer, ahora a este proyecto le vamos a dar aquí archivo, vamos a dar guardar proyecto como, y en alguna carpeta de ustedes, ¿no? Busquen, no sé, una carpeta de ustedes allá en su computador, guarden ese archivo con algún nombre. ¿Sí? Vamos a ponerle optimizadores de potencia, pongámosle P1, ¿listo? Proyecto 1. Y guárdenlo en alguna carpeta que ustedes conozcan de su computador. ¿Listo? Vamos a dar guardar. Bien. Listo, ya tenemos guardados los resultados de este archivo. ¿Sí? Podemos ver
El gráfico de flujo de energía, si se le entregaron 13.172, le pedimos a la red 14 para el funcionamiento en stand-by de los inversores normalmente. Y radiancia sobre, esto es interesante, ¿no? Sobre módulo, ¿sí? Entonces, ¿cómo fue la radiancia en cada superficie? Por ejemplo, esta es la sudeste. Si ustedes recuerdan, la 3, la 9 y la 6 eran las que estaban conectadas en serie. ¿Sí ven cómo esta cambia sensiblemente con respecto a las otras? Y todas estas están conectadas al mismo... uy, no, mentiras, les está diciendo mentiras. Esta está conectada en serie con esta. Si ustedes notan, cambia sensiblemente y con esta. ¿Sí? Y pues esta es otro perfil, por eso no los conectamos iguales. Y pues tienen sus variaciones, ¿no? Acá nosotros podemos ver en pérdidas, balance energético de la instalación fotovoltaica. Podríamos ver esto, ¿no? Cuántas tenemos las pérdidas eh, por desviación del espectro estándar, sí, por reflexión. Nos dio incluso pérdidas por reflexión en el suelo. ¿Qué más? Acá podemos hacer un análisis, pues análisis de muchas cosas, ¿no? Que tiene el software. Por ejemplo, inadecuación, conexión sombreado. Este valor significa las pérdidas por sombreado que tuvimos en la instalación, que pues por estar en serie, un módulo muy sombreado con uno que sí podía generar total, o sea, generar al 100%, pues es unas pérdidas, ¿no? Lo que deje de generar por haber tenido esa conexión así de un módulo con mucha sombra con uno con poquita sombra. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a devolvernos en el tiempo, entonces vamos a ir otra vez acá a la planificación 3D. Listo, ya guardamos este proyecto, vamos a darle clic aquí y vamos a conectarlo con nuestros optimizadores de potencia. Vamos a utilizar unos optimizadores de potencia Tigo. Unos optimizadores de potencia Tigo y pues para la instalación, ¿no? Como les decía, esta marca es bastante versátil, nos permite ser muy flexibles y conectarlo de diferentes formas. Si ustedes quieren tener mayor información sobre cómo se conectan y demás, este tipo de microinversores, ustedes pueden ir a la sección de ayuda de PVSol, que yo se las comparto aquí aquí en la pantalla compartida. Me permiten un minutico, la busco. Aquí. Ustedes pueden pueden buscar en internet, ya sea el help de PVSol o ahí mismo en el software, en la barra de ayuda, PVSol ayuda, les abre el manual de PVSol. El manual de PVSol está en español y pues ustedes pueden conocer todo, ¿no? Conocer un poco cómo son los algoritmos de cálculo y cómo se configuran. Entonces, en optimizadores de potencia, ustedes pueden ver más o menos cómo se configuran, cuáles son las consideraciones que hay que tener, ¿sí? Las reglas de diseño para optimizadores de potencia, ¿sí? Cómo se hace con la marca SolarEdge, por ejemplo, que era lo que yo les decía. SolarEdge necesita que los inversores sean de la misma marca para conectarlos con los optimizadores, ¿sí? Tigo permite que sea un poquito más flexible. ¿Listos? Entonces, por este lado tienen algo de información. En esta sección, optimizadores, aquí databases, ustedes pueden ver más detalles de cuáles son los datos de los optimizadores, ¿no? Si quieren ingresar a un optimizador nuevo. ¿Sí, señor? Inge, acá en Colombia, bueno, el Solares sí lo he escuchado, pero el Tigo lo venden. Acá hay proveedores. No conozco si existe un proveedor en este momento de Tigo, pero sí sé que Tigo pues, se consigue acá en la industria, acá en Colombia. Nosotros actualmente estamos pues, en conversaciones contigo, contigo, con la marca Tigo, con la marca Tigo, pues para poder también hacer un poco de capacitación con respecto a los productos de ellos. Como ustedes saben, acá en Solsta nos gusta pues proveer productos y servicios, pero pues tener un enfoque académico y un acompañamiento al cliente muy cercano. Entonces, esperamos en el futuro poder proveer nosotros también hardware, o sea, no solamente software, sino hardware, y en ese sentido los optimizadores de potencia Tigo. De pronto, si quiere más información, yo te voy a colocar acá nuestro canal de WhatsApp en el chat. Y pues si quieres, nos puedes llamar o nos puedes escribir y charlamos sobre el tema, sobre los optimizadores Tigo. ¿Listos? Aquí o a mi correo, que es eric@solsta.com. Gracias, Inge. Listos. Sí, pues por eso teníamos la información que les contaba de Tigo, las comparaciones económicas y demás.
Entonces ahora vamos a hacer lo mismo, exactamente, vamos a utilizar el mismo inversor, los mismos módulos en las mismas conexiones, pero les vamos a poner un optimizador de potencia. ¿Se recuerdan? Entonces, como le coloco un optimizador de potencia, no me va a importar que este módulo esté sombreado el 10% del tiempo, los demás van a seguir produciendo a tope, ¿sí? A lo que tengan en ese momento. Eso va a ser una ventaja, ¿no? Entonces vamos a ver eso, cómo me mejora el rendimiento. Vamos a ir a la pestaña de conexión de módulos. Vamos aquí a conectar todos los módulos no conectados. Bueno, sí, acá me dice que obviamente todos están conectados. Más bien le vamos a dar clic aquí y le vamos a dar editar conexión. Sí, clic derecho acá donde dice sistema 1, que es pues toda la conexión. Ustedes pueden ver ahí los dos strings, el del seguidor de máxima potencia número 1, el seguidor de máxima potencia número 2. Bueno, creo que es al revés. Y le vamos a dar editar. Aquí en editar conexión, le vamos a dar clic aquí, en esta cajita. ¿Sí? En esta cajita llamada optimizador de potencia. ¿Listos? Entonces, vamos a darle optimizador de potencia. Si ustedes notan, aquí ya me mostró pues, errores, porque pues, pues no puede encontrar una conexión disponible con SolarEdge. ¿Sí? Ustedes lo pueden ver acá, ¿no? El optimizador de tal referencia debe utilizarse única y exclusivamente en combinación con inversores SolarEdge. ¿Listos? Entonces vamos a buscar la marca Tigo Energy. ¿Listos? Cabe resaltar que ustedes también pueden hacer diseños con optimizadores genéricos, ¿no? De hecho, todos los componentes, módulos, inversores, baterías, incluso vehículos eléctricos lo pueden hacer con módulos genéricos, ¿sí? Con modelos de equipos genéricos. Entonces le vamos a dar Tigo Energy y él me permite eso. Entonces, ¿recuerdan la referencia TS4? Este microinversor TS4 es bastante versátil y está apenas dado para este tipo de módulos, ¿sí? Ustedes pueden cambiar acá también la referencia, ¿sí? Pero pues este nos funciona bastante bien. Y si ustedes notan la conexión, pues nos da todo chulito, ¿no? Todo bien. Vamos de todas maneras a mirarlo, a revisar que no haya pues, ninguna cosa por ahí extraña. ¿Listos? Y vamos a ir inmediatamente pues a la producción de energía, ¿no? ¿Qué pasó cuando hice ese cambio? ¿Listos? Con mis optimizadores de potencia Tigo. Entonces vamos a darle aquí en la casita nuevamente, aplicar datos. Si le vamos a dar a aceptar, pues no le pusimos muchos detalles al cableado. Queremos ver es producción. Listos. Entonces, para poder comparar, yo necesito guardar el archivo con un nombre diferente. Entonces vamos a darle aquí en archivo, guardar proyecto como, ¿sí? Y este proyecto ya no lo vamos a guardar con el nombre P1, porque si lo guardamos, o sea, si lo simulamos así, me va a sobreescribir el que ya tenía antes, ¿no? Entonces, en la misma carpeta puede ser, le vamos a cambiar el nombre a proyecto 2, webinar optimizadores de potencia P2. Proyecto 2, le vamos a dar guardar. Y vamos a ir de una vez a saltar a este botón, al de la calculadora, para que me haga la simulación. Bien, bueno, esta como tiene optimizadores, ahí se pueden dar cuenta que Pivisol se demora un poquito más, ¿no? Recuerden que nosotros también podemos hacer la simulación minuto a minuto, ¿sí? Minuto a minuto, pues obviamente es mucho más detallada, es mucho más congruente, utiliza las bases de Meteonorm en su mayor resolución, pero pues también se puede demorar, ¿no? Esta simulación se me puede demorar fácilmente 10 minutos. Tenemos una pregunta aquí. Hemos seleccionado optimizadores para toda la serie, pero ¿cómo lo haríamos de manera individual? Listos. Bien, José Ángel, esa pregunta, permíteme, vemos los datos de la simulación colocando optimizadores a todo el mundo, ¿sí? Y ahorita vemos cómo hacerlo individual. Sí, también se puede individual. Es decir, como les mostraban las diapositivas, yo también puedo coger el módulo rebelde, ese que está funcionando mal, con el 10% de sombreado, le puedo colocar un optimizador a él. Entonces ya lo miramos. Pero bueno, o sea, nada más así por encimita puedo ver que el coeficiente de rendimiento, el PR, aumentó. No sé si los que tengan por ahí buena memoria, ¿sí? Aumentó y la cantidad de energía generada también aumentó. Entonces, ¿cómo lo podemos ver uno a uno? Vamos a ir aquí a archivo. Vamos a ir a esta herramienta, comparación de proyectos. Yo les pido disculpas, de pronto pues ya son las 11:35, ya nos pasamos de los 90 minutos. Los que lastimosamente no pueden seguir acompañándonos, pues recuerden que la grabación va a estar disponible
Los que puedan seguir con nosotros nos vamos a demorar unos 10 minuticos más, atendiendo las preguntas y mirando los últimos resultados. Pero los que lastimosamente no puedan, igualmente les vamos a disponer la grabación. ¿Listos? También vamos a dejar un espacio para hacer preguntas. Es comparación de proyectos. Bueno, bien, tengo que guardar el proyecto actual, ¿no? Entonces démosle archivo, guardar proyecto y ya me lo va a guardar como optimizadores de potencia P2. Archivo, comparación de proyectos. Y vamos a buscar la carpeta en sus computadores donde la hayan guardado. Entonces, por favor, búsquenlas. Yo la guardé por aquí en una de las carpetas de mi computador. Vamos a buscar los dos proyectos y los vamos a comparar uno a uno. Entonces, Solsta Courses, un optimizador de potencia, comparación. Listo. Entonces, comparación, que me mire cuáles proyectos tengo ahí. Y efectivamente tengo proyecto 1 y proyecto 2. Lo selecciono y le doy con este botoncito para que me lo lleve a la derecha, que son los que voy a comparar. Y yo puedo hacer, o sea, puede que haga la comparación con el proyecto actual o simplemente el que guardé. Y lo pongo ahí. Y le damos a aceptar. Listo. Entonces vamos a ver, no solamente con optimizadores, ¿no? Esta herramienta de comparación de proyectos es bastante interesante porque nosotros podemos comparar uno a uno muchas características, ¿no? Por ejemplo, podríamos hacer una instalación con seguidores solares y poder ver, ¿sí? Si el seguidor, si le doy un ángulo de apertura más amplio, si la eficiencia aumenta, si le cambio el coeficiente de albedo, cómo aumenta, sí, puedo hacer muchas cosas, ¿no? Cambiar los inversores, cambiar muchas cosas y analizar uno a uno. Entonces, ¿qué podemos ver? Si ustedes notan, compara uno a uno, incluso hasta los nombres, fechas, bases de datos, me compara uno a uno. Aquí todo esto es instalación, todos están, pues, las dos instalaciones tienen la misma disposición física, ¿sí? Potencial generador la misma, y nos vamos a la parte de producción de energía. Hoy que es el resultado, ¿no? Aquí ya por fin llegamos a los resultados. Entonces, efectivamente, ¿sí? Bueno, pues más o menos este era el que yo me acordaba. El coeficiente de rendimiento en la instalación está en 76.5% para la instalación sin optimizadores. Con optimizadores subió pues cerca de un 3%, ¿no? Eso es bastante. En coeficiente de rendimiento un 3% es bastante en un PR. Sí, cabe resaltar que el PR, pues el ideal es el 100%, pero una instalación fotovoltaica nunca puede llegar al 100% por la pura naturaleza de la formación de los módulos fotovoltaicos. ¿Listos? Interesante, subió el rendimiento no específico de 1289 a 1334 y la inyección a la red. Sí, si ustedes notan, vamos a inyectar cerca de 500 kilovatios hora adicionales adicionales a la red durante el año de observación, ¿sí? Podemos ver las emisiones de dióxido de carbono eliminadas, ¿no? Sí, podemos ver que el segundo proyecto que generó mucho más, pues también evitó que se emitiera más dióxido de carbono en otros tipos de generación. Y acá lo puedo comparar, ¿no? Entonces sí podemos ver que los optimizadores de potencia generan un aumento en la producción de los sistemas fotovoltaicos. Vamos a ver porcentualmente dónde está la energía generada. Si comparamos de forma porcentual, vamos a mirar que tenemos 13.628, que tenemos al menos, o sea, solamente colocando optimizadores de potencia, tenemos un 3,34% de mayor producción, ¿sí? Valdría la pena, ¿no?, analizarlo económicamente. Si este aumento en la producción pagaría por lo menos la instalación de los optimizadores de potencia. Pero cabe resaltar que no solamente los optimizadores de potencia, como les contaba al principio, no solamente afecta la producción de energía, sino que también les da a ustedes mayores ventajas en cuanto a monitoreo, protecciones, ¿sí? Cómo poder desconectar rápidamente módulos, cómo poder hacer seguimiento a cada uno de los módulos, que son cosas que pues uno valora bastante, ¿no? Por ejemplo, a distancia, Inge, ustedes poder desconectar un arreglo mediante el celular, ¿no? Eso también lo pueden hacer ustedes con microinversores, pues por lo menos esa referencia Tigo lo permite. ¿Sí, señor? bueno, dice, entonces, pero él lo mira módulo por módulo, o sea, nosotros podemos tener, digamos, en la interfaz, mirar cómo es la producción del módulo por módulo y saber, digamos, alguno que esté roto, que tenga un punto caliente o algo, ¿sí? Exactamente, sí, señor. Sí, incluso el mismo algoritmo pues, de esta referencia, realmente, pues, yo estudié bastante esta referencia TS4,
les permite a ustedes decirles eso, ¿no? Él evalúa todos los módulos y ve que un módulo, no sé, tiene una curva de, venga, les coloco la presentación que les decía, tiene una curva característica de rendimiento como esta, por ejemplo. Entonces él puede identificar eso, esa curva característica, y le manda una alerta al usuario, decirle, este módulo, no sabemos por qué, pero al menos debe tener un sombreado de la mitad de sus celdas, ¿sí? Entonces manda una alerta y la persona pues que esté encargada de la instalación podría hacer algo. ¿No? Eso es bastante, bueno, me pareció a mí bastante interesante, ¿no? Poder operar protecciones, ¿no? Porque, digamos, la solución que provee Tigo también tiene pues un paquete de protecciones, pues que uno puede desactivar las ramas por alguna situación, ¿no? Por alguna, algo que suceda, uno puede ir y desactivar cada una de las ramas, ¿no? O una de las ramas nomás. ¿Listos? Entonces Listo, vamos a ver la Inge. duda de... Y, Señor. y más o menos qué precio tiene un módulo y todo esto. Más, o sea, sí, Un módulo un, Tigo, no, en este momento sí no te tengo los precios, sinceramente. Como te decía, si quieres me puedes escribir aquí a mi correo, aquí se los coloqué en el chat, a eric@solsta.co. Si quieres envíame un correíto y yo te consulto la información y te digo más, pues mayor información sobre el producto, ¿sí? Porque digamos de precio no tendría en este momento cómo decir. Bien, entonces vamos a atender la duda de José Ángel. Vamos a ir de nuevo a la simulación, ya para cerrar, y mirar cómo aplicamos el optimizador solamente a ese módulo o un par de módulos que estén pues, con un sombreado muy alto. Entonces igual, voy a mirar optimizadores de potencia. Bueno, voy a guardarlo como otro proyecto, incluso para compararlo con los anteriores, ¿no? Entonces vamos a ponerle optimizadores de potencia, proyecto 3. Dale guardar. Vamos a la planificación 3D y de una a la instalación. Listos. Entonces, bueno, yo recuerdo que la instalación que estaba como grave era esta, ¿no? Que esta es la que tiene mayor sombreado por este poste. Vamos a activarla y mirar de nuevo el sombreado de estos módulos. Y no, si mal no recuerdo, creo que era este, el penúltimo o el último, el que estaba muy, muy sombreado. Bueno, al revés, ¿no? Es el primero. Sí, efectivamente, ¿no? El que está más cerca al poste, ese tiene un sombreado altísimo. Entonces, por lo menos, si yo quisiera aplicarle optimizador a estos dos, al menos, si sacara estos dos de la regla, pues no sacarlo, ¿no? Pero que ellos trabajen de forma independiente para que no me afecten los demás módulos. Entonces, yo voy a conexión de módulos, como les decía, clic derecho, voy a editar la conexión, puede ser acá a través del botón o con el clic derecho como hicimos antes, y en optimizador de potencia. Entonces, lo que hago es colocar una línea de un solo módulo, es decir, discriminar ese módulo, como por decirlo, sacarlo de ahí, ¿sí? Y conectarlo solito. De ahí en adelante, pues le voy a quitar los optimizadores a todos y ese módulo solito, o sea, lo voy a dejar con, pues lo voy a dejar con ese optimizador de potencia, ¿sí? Entonces, si recuerdan, eran 7 módulos, entonces vamos a conectar el resto de los módulos, los otros 6, sin optimizador de potencia. Sí, más o menos como, bueno, ahorita les muestro la presentación de PowerPoint, donde podríamos ver más o menos cómo sería esa conexión, ¿no? Para imaginárnosla un poco mejor. Entonces, dejar en esa misma línea 6 módulos en serie sin optimizador y uno de ellos con optimizador. Voy a quitarle, bueno, más bien le voy a quitar los optimizadores a todos y solamente aplicárselo a ese, al que tiene el 10% de sombreado. ¿Listos? Entonces, lo que hacemos es eso, dejarlo separado y colocarle optimizador solamente a él. Ustedes notan, ahí solamente a ese módulo le estoy aplicando el optimizador de potencia. ¿Sí? El resto de los módulos están conectados también en la misma serie, pero sin optimizador. Bien, entonces vamos otra vez, vamos a aplicar datos, y sí, aceptar. Vemos que sí, que se apliquen los datos y lo conectamos de esta manera, ¿no? Lo conectamos acá en la presentación que les había mostrado. Hicimos esta conexión. Esta que tenemos acá, ¿sí? De un arreglo, lo que hicimos es conectar un módulo con optimizador y dejar los demás normales, ¿no? Conectados en su configuración regular. Entonces comparemos, ¿no? Comparemos qué sucedió acá. Vamos a darle simular, ya está guardado como proyecto 3. Ya para terminar, porque esa puede ser una opción, ¿no? Posiblemente no comprarle optimizador a todos los módulos, sino colocarle un optimizador no más al módulo que me está colocando problema, ¿no?
¿Listos? Entonces vamos a darle aquí, ya tengo acá la simulación, bueno, acá no me acuerdo mucho de los números, pero más bien lo vamos a hacer en comparación de proyectos. Inge, si mal no recuerdo, Huawei también tiene optimizadores. Sí, señor, sí, no sé si alcanzaste a ver, ahí en la selección aparecía Huawei, Huawei Technologies. Ahí también están las referencias de Huawei. Ah, qué Sí, bueno, Inge, señor. Y gracias. también hay, sí, como te decía, también están las de las genéricas, están las genéricas, las de Huawei, las de SolarEdge y las de Tigo. Le vamos a buscar el proyecto donde está guardado. Donde, bueno, si ustedes van conmigo y lo guardaron también en alguna carpeta. ¿Dónde está Courses? ¿Dónde está? Aquí. ¿Listos? Y vamos a comparar este y este. Le pueden dar control y seleccionarlos también los tres al tiempo, ¿no? Y bien, ¿no? Ponerlos a que los compare. Esa puede ser una opción, ¿no? Puede ser que nos salga más económico y ya que estamos eliminando el efecto nocivo de ese módulo sombreado al 10%, pues nos mejore la producción y posiblemente la rentabilidad del proyecto. Vamos a ver. Entonces, este es el proyecto 1, el 2 los que habíamos comparado y el 3, ¿sí? Entonces vamos a ir hacia abajo. Ay, siempre me abre esto. Abajo, abajo, a resultados. ¿Listos? Entonces, en resultados, si ustedes notan, la tercera simulación está entre estas dos, ¿no? Entonces subimos del 76.5 al 77.2 y subimos la generación de 1289 a 1302, ¿sí? Entonces podríamos de pronto hacer ahí perdón, este es el rendimiento, no lo específico. Perdón, es acá, inyección a la red. Subimos de 13.172 a 13.295, ¿sí? Entonces si hacemos la comparación porcentual, podríamos decir que tuvimos un aumento en la producción cercano pues más o menos al 1%, ¿no? Al 1 o 2, entre el 1 y el 2%, con la ventaja de colocarle un optimizador de potencia en el módulo que nos está haciendo problema, ¿no? El que está sombreado al 10%. ¿Listos? Entonces, de pronto, ir respondiendo a la pregunta de José Ángel, si se puede colocar un optimizador en un solo módulo y lo permite, pues por lo menos, no conozco los de Huawei, pero por lo menos los de Tigo lo logra hacer, ¿sí? De lograr esa, pues esa mejora de los optimizadores de potencia en módulos solitos, ¿no? Dispersos. Lastimosamente no alcanzamos a hacer la parte económica. De pronto, pues si ustedes quieren analizarlo de pronto con las tarifas de Colombia basados en el webinar que tenemos por ahí disponible, lo podríamos ver, ¿no? Pero pues nada más con lo que pues con las tarifas malas, pues las tarifas eran las de Alemania, pues podemos ver también mejorías en la rentabilidad del activo, así estemos en otra moneda, ¿no? Así estemos en otra moneda y no sean congruentes, vemos que pues sí hay una mejoría en la rentabilidad del activo al aplicar optimizadores de potencia. Bien, entonces no sé si de pronto alguien tenga una pregunta o alguna observación para que lo podamos mirar en un par de minuticos. Realmente, bueno, para las personas que venían a este webinar que no conocían anteriormente a Pivisol, les recuerdo que tenemos nuestro canal de YouTube, donde ustedes pueden ver nuestros videos acá en Memorias Webinars de Solsta. Sí, ustedes pueden, pues pueden acceder a cualquiera de los videos, ¿no? Puede ser este primero. Sí, le damos acá a YouTube. Y acá ustedes encuentran nuestro canal de Solsta, y acá pueden ver que hay bastantes videos sobre varias de las características de Pivisol, ¿no? Diseño usando las herramientas 2D, diseño de sistemas aislados. Tenemos uno de Tisol, que Tisol es el software de diseño de sistemas solares térmicos, cómo añadir edificios o objetos importados o creados en otros archivos tipo CAD de diseño. Entonces, pues los invitamos a que visiten nuestro canal de YouTube. Y que Inge, visiten nuestra página. Si quieren, acá nos pueden contactar. Acá tienen nuestro número de contacto directo. O acá nos pueden escribir, ¿no? Si tienen alguna consulta. Sí, señor. ingeniero, ese Tisol viene, bueno, ¿es otro trial de otro software o viene incluido con Pivisol o pues No, señor. Tisol es otro producto separado. O sea, ese producto separado? Pivisol Premium y Pivisol son para sistemas solares fotovoltaicos.
PVSol hace lo mismo que acabamos de hacer, análisis de producción y todo, pero no cuenta con interfaz 3D. PVSol Premium sí cuenta con interfaz 3D. Y TESOL es para simular sistemas solares térmicos, ¿sí? Sí, Sistemas piscinas, de calentamiento, sí de señor, calentamiento térmico, colectores, sí señor, colectores de solares. calentamiento térmico. Y GeoTisol es un sistema para simular sistemas tipo bombas de calor, ¿no? Para la calefacción de hospitales, calentamiento residencial, ¿sí? Que son sistemas, otro tipo de sistemas que se utilizan más que todo en los países con estaciones para poder hacer calefacción, pues mediante un sistema que tiene pues una eficiencia térmica bastante interesante. Pues también esto lo vamos a ver el próximo mes, ¿no? Y tenemos a Meteonorm, que Meteonorm es la base de datos que comparten todos estos software, pero pues también uno lo puede consultar de forma separada, ¿no? Porque pues no solamente cuenta con datos de radiación solar, sino con más de 36 variables meteorológicas, pues donde uno puede hacer no solamente en la industria de la energía solar, sino en muchos campos, poder hacer varios análisis con información, ¿no? Información fiable. José Ángel nos pregunta que cómo ha realizado el diseño en 3D de este tejado. No recuerdo si tenemos un webinar sobre esto. Bueno, la forma de que nos cuadren los puntos que son compartidos. Eso es difícil, ¿no? Eso lastimosamente hay que hacerlo a mano. Y si tú notas acá tampoco es que nos hayan cuadrado a la perfección, ¿no? Generalmente lo que uno hace es añadir la imagen, añadir el plano, ¿sí? Y empezar a crear, creemos una de estas, ¿no? Crear acá, por ejemplo, este polígono, ¿sí? Le das Enter, tecla Escape, extruir objeto en 3D y primero lo extruyes como un edificio a discreción, ¿sí? Un edificio derechito, ¿sí? Y luego, sí, aceptar. Luego lo que empiezas es a poder empezar a manejar el tejado, ¿no? Le das clic derecho, modificar, ahí te aparecen unos numeritos y yo le digo que me incline por el tejado, por el canto número 4. Entonces, por el canto número 4 que me dé, bueno, yo tengo que saber la inclinación de al menos uno de los tejados. Entonces, este va a ser el patrón de aquí en adelante. Vámonos 12 grados. ¿Listos? Entonces, ahora yo voy al vecino. Bueno, siempre es mejor, más recomendable generar todos los polígonos y después extruirlos, ¿no? Para que los puntos concuerden. Pero pues bueno, ya que... Recuerda que tú también puedes mover los puntos, ¿no? Por ejemplo, démosle Enter, Escape. Yo sé de antemano que me quedó chuequito. Entonces puedo bajar y ajustarlo a que me quede exactamente en la esquina. ¿Listos? Voy aquí, clic derecho, extruir objeto en 3D. Lo mismo, edificio a discreción, 4 metros de altura del canalón, ¿sí? Todos tienen que tener al menos la misma altura del canalón, ¿no? Para que el borde inferior, todos se encuentren en el borde inferior al menos. Y lo mismo, modificar, que se me incline por el canto número 2. Y como es más cortico, pues vamos a empezar a colocarlo con 10 grados. Vamos a ver si me dio. Bueno, como que sí le di. Sí, bueno, mira, si tú notas, no le di tan perfectamente, ¿no? Sí, alcanzó a salirse un poquito, ¿sí? Entonces yo le doy clic derecho, modificar, y así, mirando el borde, pues tú empiezas a modificarlo. Es un poquito menos, entonces 9,9, ¿sí? No, 9,7, 9,5, 3, ya casi, 9.2 más o menos, 9.1. ¿Listos? Y más o menos de esa forma uno empieza a hacer los demás bloques y intentar que los bordes coincidan. ¿Listos? ¿Qué otro software recomiendas para el diseño? Me imagino, de sistemas fotovoltaicos, ¿sí? Por el momento, pues nosotros conocemos PVSol, ¿sí? Ofrecemos el servicio técnico y toda la capacitación en cuanto a PVSol Premium. He trabajado con otros software como PVSys, ¿sí? Que pues uno no dice que son competencia directa, sino que son programas que tienen otro objetivo, ¿no? Por ejemplo, PVSys es muy bueno, ese software es muy bueno para simular parques fotovoltaicos de gran tamaño, ¿no? Parques de 10 megavatios, de 100 megavatios, ¿sí? Para eso PVSys es muy bueno.
Pero si no va a ser un sistema chiquitico así como este, con PVSys a uno se le puede ir mucho tiempo, ¿no? Porque la interfaz gráfica no es como tan detallada y tan bonita como la de PVSol. Y tiene sentido, ¿no? Porque si yo voy a instalar un sistema fotovoltaico de 100 megavatios, pues yo simplemente voy a tener un área despejada, totalmente despejada, y voy a colocar todos los módulos con la misma estructura replicado 1.000.000 de veces. Entonces no necesito tanto detalle, no necesito diferentes aguas, no necesito postes, árboles, porque bueno, posiblemente todo eso se retirará pues para el megaproyecto que es, ¿no? Si tú quieres ver una comparación, nosotros hicimos en nuestra página web, aquí en solsta.co, ¿dónde está esto? Podemos bajar. Dale aquí en la parte del menú, en el blog. Nosotros tenemos un blog donde pues hablamos de software, de qué se puede hacer, ¿no? Y tenemos una comparativa entre software de simulación. Entonces acá comparamos Helioscope, que también es un software más o menos conocido, ¿sí? Helioscope, la diferencia es que este se trabaja en línea, te requieres internet en todo momento para poder trabajar, ¿no? En Colombia esto puede ser un poco complicado porque pues no en todo el país tenemos electricidad constante, ¿sí? Y esto puede ser un problema. Entonces aquí en el chat yo les pongo el link, pues para los que quieran ver un poquito esa comparación, ahí comparamos uno a uno muchas de las características entre Helioscope, PVSol Premium y PVSys, ¿no? Que son software de simulación para sistemas fotovoltaicos, los tres de muy buena calidad. Listos, pues los invito a que visiten nuestra página, esta y nuestra otra página de blogs que se llama www.solsta.com.co, ¿sí? Que es nuestra página de blogs. Acá ustedes también encuentran mucha información sobre energía solar, sobre datos, normativa en Colombia, ¿sí? Donde pueden encontrar información de perfiles de carga, normas técnicas en Colombia, ¿sí? ¿Qué dice la CREC 030? Entonces ahí regularmente nosotros subimos información y pues los invitamos cordialmente a que miren nuestros artículos, si tienen observaciones que nos escriban, si se nos fue algún error también. Estamos totalmente agradecidos si nos pueden indicar. Se puede dimensionar con PVSol sistemas donde los módulos van sobre las carpas de aparcamiento, de un aparcamiento. Lo que podríamos hacer ahí es que tú deberías crear la estructura de la carpa y sobre esa estructura colocar los módulos. Por ejemplo, como este proyecto, José Ángel nos está preguntando en el chat, mira este proyecto de aquí, por ejemplo. No, ese proyecto no. Bueno, sí. Este de acá. Si tú ves ahí la miniatura de este video, eso es una carpa que está sobre una cancha de microfútbol. ¿Sí? Ven a ver si tengo el informe para mostrarte. Dame un momento, lo busco y te muestro. Pero entonces lo que se debería hacer ahí, o sea, PVSol no tiene esa superestructura pues de carpa de aparcamiento, ¿no? Pero lo que nosotros podemos hacer es generar el archivo en otro software y meterlo en PVSol. Entonces, por ejemplo, nosotros hicimos una simulación, o bueno, yo hice una simulación hace unos meses y creo que esto se hizo en Revit, si no estoy mal. Entonces en Revit, un arquitecto que estaba trabajando con nosotros hizo esta estructura, ¿sí? Entonces diseñó esta estructura, la estructura de cubierta de la cancha de microfútbol, de baloncesto, y más o menos sería así, ¿no? Fue la animación. Entonces, esta estructura como con estas plataformas, estos platos y todo, se ingresó en el software, en PVSol, y sobre esa estructura yo coloqué los módulos fotovoltaicos. Entonces, mira el informe de diseño, cómo quedó. ¿Listos? Mira, esta era la cancha del proyecto. Sobre esta cancha se querían colocar módulos fotovoltaicos y más o menos quedó así, ¿sí? Entonces se creó la superestructura y sobre ella colocamos los módulos. ¿Sí ves? Esta sería la opción. ¿Listos? Entonces más o menos estas serían las vistas, sería una vista de pronto más detallada. Sí, pues más o menos eso se podría hacer, ¿no? Para tu pregunta, José Ángel. ¿Sí? Crear el objeto y sobre el objeto colocar los módulos fotovoltaicos en otro archivo tipo CAD de diseño en 3D.
Listos. Entonces, no sé si hayan más preguntas. Si no, pues los invito a que visiten nuestro canal de YouTube. Tienen totalmente disponibles nuestros canales de atención, nuestra línea de WhatsApp, nuestro correo electrónico. Muchas gracias por los que quedaron acá hasta el final. Les pedimos pues disculpas por extendernos un poquito más, pero pues bueno, siempre estamos encantados de poder solucionar las dudas y las preguntas que tengan ustedes. Entonces los invitamos a nuestros próximos webinars, a nuestros próximos eventos y estamos en contacto, ¿no? Aquí con mucho gusto los ayudamos en todo lo que necesiten. Entonces espero que tengan un muy buen día. Pues buenas noches a los que nos visitan desde España, buenas tardes a los que nos visitan desde acá, desde Colombia y pues que tengan un buen día. Muchas gracias por asistir.